All right, Israel, happy Sabbath, happy New Moon. Happy Sabbath, New Moon. All right. Feliz día de reposo y feliz día de la nueva luna, Israel. So we'll go into today a few scriptures pertaining to how the virgin birth is the Antichrist doctrine. Ahora en este día vamos a hablar y vamos a estudiar en las escrituras de cómo la doctrina que habla de que una virgen tuvo un hijo es una doctrina de del anticristo. So we have to remember that Jesus of Nazareth, the Christ, he came of flesh and blood, meaning by water, and by blood, meaning in the flesh. Lo que debemos entender en este día es que Jesucristo de Nazaret, él también iba a venir como tú y yo, como un hombre, y que iban a ser de la sangre y también de la carne. Right. So this was one of the main things that the apostles taught, that Jesus of Nazareth, he was the Christ who came in the flesh. And many Israelites didn't believe that Jesus of Nazareth was the Messiah. Entonces en la doctrina de los apóstoles, ese era un mensaje principal que ellos siempre predicaban, de que Cristo había venido y nacido en la carne y que había venido teniendo también un padre y una madre. Pero había muchos de Israel que ellos no creían esto. Ellos no creían que Él era el Mesías, que Él había venido. All right, so we'll start at John 1. John 1. Ahora vamos a ir en la Biblia, en Juan capítulo 1. Okay, so the topic is the virgin birth is an Antichrist doctrine. El tema de hoy es que el nacimiento de un hijo de virgen es una doctrina satánica. So this is what they say, St. John's chapter 1 and verse 1. Aquí estamos en San Juan, en capítulo 1, versículo 1. So the gospel according to John, meaning Apostle John, it says, in the beginning was the Word. Verso 1 dice, y en el principio era el verbo. So meaning what the Apostle John is bringing out, how the Word, which is Christ, he was all the way in the beginning with the Father before creation. O sea, lo que estaba hablando aquí el apóstol Juan es que el verbo, o sea, Cristo, él estaba desde antes de la fundación del mundo, él ya existía con su Padre en los cielos. It says, and the Word was with God, meaning the Word, Christ, was with God the Father. Y dice, y el verbo era con Dios, o sea que Cristo, él estaba con su Padre en los cielos antes de la fundación del mundo. It said, and the Word was God, meaning the Word, which is Christ, he was a part of the Godhead. He's not the Father. Y dice, y el verbo era Dios, o sea lo que está diciendo allí es que Cristo era parte del supremo Dios, que estaban juntos como Dios. Verse 2 says, the same, meaning the same Word. Verso 2, y este era, o sea, ese verbo que es Cristo, was in the beginning with God. See? dice, este era en el principio con Dios, o sea, Cristo. So it's letting us know this same Word, which is Christ, he's from everlasting. He was with the Father in the beginning. O sea, lo que nos estaba diciendo es que este verbo, que es Cristo, él estaba antes de la fundación, eternamente desde antes. So it say all things were made by him. I mean, all things in the beginning was made by this Word. So give me some, what's all things? Verso 3, y todas las cosas fueron por Él, fueron hechas. O sea, es que todas las cosas de esta creación
fueron hechas por Él, por este verbo, Cristo. Damos un ejemplo de cuáles son las cosas que fuesen creadas por Él. So give us some of the all things that was made by the word. The sun, the The stars, sun, El sol, las estrellas, the stars, las estrellas, man and woman, mankind, womankind, la humanidad, sea life, the sea lights, the oceans, los océanos, los animales del océano, the circuits, the winds, the winds, the circuits. los aires, Right. You said also the moon, right? la luna. The moon. So let's deal with that since it is the new moon. Hay que hablar de eso. Ahora estamos celebrando el día de la nueva luna, que es un día solemne. So let's go to Ecclesiasticus, right? In the Apocrypha. Vamos en el libro de Eclesiástico, que Ya. se encuentra en Dios habla hoy, en el Apócrifo, Chapter 43. Eclesiástico, capítulo 43. So we always say that the Apocrypha can be found in the King James Version of the 1611 edition. The brother got one right there. Y para mencionar el Apócrifo, en la versión española siempre la podemos encontrar en la Biblia que se llama Biblia del Oso, Biblia hispanoamericana, Biblia de Dios habla hoy, que todos siempre tuvieron estas escrituras, pero fueron removidas. So for many of us, if we was watching the moon before the new moon came in, you would have seen the moon start to wane. It was waning. O sea, si tú ayer pudiste ver, si te diste cuenta, y estabas viendo la luna, que se estaba haciendo una nueva luna, es porque se estaba disminuyendo a que quedara completamente sin nada. All praises. Gloria a Dios. So this is Ecclesiasticus 43 to get straight to the point. In verse 6. En Eclesiástico 43, en el versículo 6, Say he made the moon to serve in her seasons. dice: también hace salir la luna en los diversos tiempos. So when they say that he is talking about the Most High through Christ who created the moon for a purpose. Cuando habla de Él, está hablando del Dios Altísimo, que hizo la luna por un propósito. So the moon was created to serve in her season for a declaration of times. O sea, la luna, como dice aquí, fue hecha para que salga, o sea, sale la luna en los diversos tiempos. Y ella, como señal eterna, dirige los periodos. So the moon is an instrument that declares times. It rules the night. O sea que la luna es un instrumento que señala diferentes tiempos y da luz en la noche también. See, so we was never supposed to worship the moon. Pero nunca el Señor nos dijo que la adoráramos, nunca. Eso no debemos adorar la luna. So it says, and a sign of the world. Y dice, y ella como señal eterna. So when you look up and you see the moon is a sign, okay, that declares times. O sea que cuando tú miras a la luna, tú vas a ver que es como una señal para los tiempos. Verse 7 says, from the moon is the sign of feasts, meaning the sign of God's feast days. El 7 dice, por ella sabemos las fiestas, o sea, las fiestas del Señor, no las del mundo, sino que las fiestas del Señor, esas fiestas. See, so from the moon, Israel, we can calculate when God's feast days come in. O sea que por la señal de la luna nosotros pudiésemos anotar y saber cuáles son los días de fiestas que venían cada vez al año. And it says, a light that decreases. So the moon has its own light. The moon don't get its light from the sun. That's what the so-called European taught us. Dice, y su brillo es menor, o sea que la luz de la luna tiene su propia luz. No viene la luz del sol como nos enseñaron en las escuelas,
o los europeos. No, la luz tiene su propio brillo que llega, que se hace, disminuye y se hace menor. So remember, in the beginning, in Genesis, the Lord said he created two great lights. Recuérdate que en el primero, cuando lees en Génesis, que Dios dijo que Él creó dos lumbreras grandes. So he didn't say he created one light and then the moon gets the light from the sun. No dijo que Él creó una lumbrera y que la luna iba a agarrar la luz del sol. Eso no es lo que dijo. Él creó dos lumbreras. So now the question would be, what was created first, the earth or the moon and the sun? Entonces la pregunta que los hago en este día es ¿qué fue creado primero? ¿La tierra, el sol o la luna? ¿Qué fue creado? What would that answer be? Genesis 1 and 1. Huh? That we found in Genesis 1 and 1. He said it'd be found in Genesis 1 and 1. Well, just the book of Genesis, chapter 1. Which was created first? That's the question. ¿Qué Not fue where it's creado found. primero? Well, go ahead. The earth, which was created first, or the earth or the moon and the sun? ¿La tierra, el sol o la luna? ¿Qué fue creado primero? Earth. What'd you say? I'm going to read from Genesis 1 and 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Okay. The earth was created first, Uh-huh. according to Genesis chapter 1. La tierra fue construida primero. Podemos ver en Génesis. Genesis chapter 1, and the verse is the 9th verse, starting with the 9th verse on down to the 10th verse. Right. That's the verses that give us when the earth was created. En Génesis 1, versículo 9, ahí nos habla de cómo la tierra fue creada. Because when you look at it, when was the moon and sun created? What day? Cuando tú miras algo, ¿cuándo fue creada la luz y el sol? ¿Qué día? Because if we go with Genesis 1 and 1, we can just say, well, everything was created then. Porque si solo nos basamos en el versículo 1, cuando dice que los cielos y la tierra, entonces ahí podemos decir que todo fue creado al mismo tiempo, pero no fue así. So, what day was the moon and the sun created, and the stars? ¿Cuándo fue el día que la luna y las estrellas y la tierra fueron creadas? The fourth day. En el cuarto día. So, why are we saying this? ¿Por qué estamos diciendo esto? Because the sun is, the earth, excuse me, is in the center. Porque la tierra es la que está en el centro. And the moon and the sun does what? Y la luna y el sol, ¿qué hace? Circuit the earth. Circuit, the brother's talking about circuits. It goes around the earth. O sea, que circula alrededor de la tierra. This man says that the earth goes around the sun. Este hombre y estos europeos dicen que la tierra se va alrededor del sol. Esa es una mentira. So why do you think the so-called European teaches that the earth circles the sun? ¿Por qué crees que estos europeos hablan y enseñan de esas doctrinas de que la tierra circula del sol? ¿Por qué crees que dicen eso? Go ahead, Isaac. Because he worships the sun. That's right. Porque ellos adoran el sol. That's right. So my question also too, maybe I didn't hear correctly. Your question was like, what was formed first? That's why I went to 1 and 1. Right. But what was formed first? The earth or the sun and the moon? The earth, the correct answer going to be what the brother gave. Where is that at? In the scripture, it started talking about when did the Lord create the earth? What scripture? You went to Genesis 1 and 1. That's the script when he created the earth? So it says the word created. What scripture would you go to show that when the earth was created? Brother? Well, like brother said, starting at the 9th verse. What that say? And God said, let the waters, excuse me. And God said, let the waters under the earth be gathered together into one place, and let the dry land appear. And it was so. The verse 10, and God called the dry land earth. And God called the dry land what? Earth. Earth. Go ahead. And the gathering together of the waters called he seas. Uh-huh. And God saw that it was good. Go ahead.
Verse 11. And God said, let the earth bring forth grass. So what day was all this created? The earth and all that. Second day. See? So that's the answer. So now we see the earth is created before the sun and the moon. It was created the third day. Right, the third day. Entonces lo que estamos Read hablando, verse 13. Read verse 13. Read it. So it says, this is Genesis chapter 1, verse 13. It says, and the evening and the morning were the third day. There you go. So that's the correct answer. The brother pulled the scripture. So that go to show us what we're supposed to listen to. Scriptures. You see? So that's how you bringing it out, Israel. And then when you hear the question, Israel gonna come with questions. Say, okay, say the question again so we can get in there and get the right answer. There's no fight. We're gonna lose. Okay? entonces lo que estábamos hablando es que en Génesis 1, versículo 9 dice, entonces Dios dijo, júntense en un solo lugar las aguas que están debajo del cielo para que parezca lo seco. Y así fue. Y a lo seco Dios lo llamó tierra, y a las aguas que se habían juntado las llamó mar. Al ver Dios que todo estaba bien, dijo, produzca la tierra todas las plantas, hierbas de que den semilla, y los árboles den fruto. Y dice, y así fue. Y la tierra produjo toda clase de plantas, hierbas que dan semilla, y los árboles que dan fruto. Y Dios vio que todo estaba bien. Y el verso 13 dice, de este modo todo se completó al tercer día. Entonces nosotros nos basamos en las escrituras, ¿verdad? Porque las escrituras nos van a decir la verdad, que como la tierra fue creado en el tercer día y fue creado antes que el sol y la luna. Eso es lo que estábamos hablando. Our praises. Gloria a Dios. So that's another class pertaining to creation. But the point is, the moon is also a light, just like the sun, right? Entonces esa es otra clase que podemos entrar y estudiar, pero el punto es que el sol tiene su propia luz y la luna también tiene su propia luz, y fueron creados no en el mismo día, sino que fue creado la tierra antes. So this is Ecclesiasticus 43:7. It says, from the moon is the sign of peace, a light that decreaseth in her perfection. Por eso el verso 7 de Eclesiástico 43:7 dice, por ella, o sea, por la luna, sabemos las fiestas y otras fechas señaladas al recorrer su órbita, y su brillo es menor. See? So that's why we was talking about how you watched and follow the moon, it was waning, and it was decreasing, right? Right. All the way until her perfection, meaning it decreases from a full light to no light. Y por eso es que estábamos diciendo el primero, como decía en ese versículo 7, dice que la luna llega a su brillo más menor, o sea que disminuye. Cuando tú la miras, ya desde la luna llena se va disminuyendo hasta que llega a lo más menor. Y eso es enseñando las fiestas y las fechas señaladas para el pueblo de Israel. All praises. So when the moon has no light in it, it's the dark moon. This is how you get the beginning of our months, a new moon. Entonces cuando tú miras la luna que ya está negra, que no tiene nada de brillo, ahí es cuando comienza el nuevo mes. See, so that's why the 8th verse says, the month. Por eso en el versículo 8 dice, en la segunda parte dice, se renueva cada mes. The month is called after her name, meaning the word month comes from moon. Y por eso dice, sin embargo, se renueva cada mes. Qué admirable manera de cambiar. See, so when you see the moon just decrease in her perfection, then you have a new month. Por eso cuando miras la luna que disminuye a lo más menor, que queda negra, es el comienzo de un nuevo mes. So after you get that new month,
what started happening with the moon again? Entonces cuando ya agarra el nuevo mes, que comienza a pasarle la luna otra vez. It says, increasing wonderfully in her changing. Y dice, qué admirable de cambiar, porque comienza y dice, comienza a brillar otra vez para cambiar, a comenzar ese nuevo mes. See, isn't that beautiful, Israel, when you see the moon do all that? ¿No es precioso cuando tú miras la luna que hace estas cosas, que son por el Señor que suceden estas cosas? So it's the Lord who's in control of the lights. Es el Señor que está en control de estas luces. See, so as the moonlight decreases all the way to no light, then you get the beginning of a month, then it starts to increase. Entonces cuando la luna comienza a disminuir hasta lo menor, a lo negro, entonces comienza otra vez a tirar a luz para los comienzos del mes, y es un ciclo cada mes. See, increasing wonderfully, meaning beautifully, in her changing. Por eso dice que ilumina con su brillo la bóveda celeste. See, being an instrument of the armies above, shining in the firmament of heaven. La segunda parte por eso es señal para los ejércitos del cielo, que ilumina con su brillo la bóveda celeste. And you will constantly see that cycle, Israel. The moon coming from a full light to no light, back to a full light. Y constantemente tú vas a ver ese ciclo que se repite, que se va de una luna llena a una luna que se disminuye, o sea, una nueva luna que es nada, o sea, que no hay luz más. Y es un ciclo que se repite. So now are we supposed to keep the new moon as a feast day? Entonces la pregunta es, ¿nosotros debemos tener y celebrar la fiesta de la nueva luna como un día solemne? And that's a question, who would have the scripture for it? It's the reason why I'm asking. Esa es una pregunta, y quién tiene la escritura para, ¿verdad? Hay una razón por qué estamos preguntando, para comprobar que debemos celebrar esta fiesta. Go ahead, Brother Charles. It says in verse 7, from the moon is a sign of feast. From the moon is a sign of feast. From the moon is a sign of feast. You said it right there. I know what you're saying, but is that telling us that the new moons are feast days? Yeah. We know what you're saying. Yeah. Okay. Brother Trey, Psalms 81 verse 3. what that say? 'Cause we read that in the prayer, right? En Salmos 81 habla de la fiesta solemne de la luna. Or was you zoning out? Can we read that in the prayer today? The first. Eso ahora lo leímos cuando estábamos orando. Right, so you got it? Give it to us. Hey, brother over there. Psalms 81 verse 3. Vamos a Salmos 81, versículo 3. Blow up the trumpet in the new moon, in the time appointed on our solemn feast day. All right. Dice en Salmos 81, versículo 3. Dice, tocar la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra solemnidad. Oh, praises. Gloria al Señor. So that went straight to the jug for the juggler. Esa escritura es para que miremos que la escritura habla con poder, ¿verdad? Y eso nos enseña que todavía debemos celebrar esta fiesta solemne. See, we only saying this, Israel, because Israel, our nation, like to contend a lot of times. Y decimos eso porque nuestra nación siempre le gusta ir en contra y discutir en contra de la palabra del Señor. You see, so what you had, Yahweh, Numbers, the 10th chapter, Numbers 10, you could write that down. and the 10th verse is right there. También en Números capítulo 10, versículo 10, habla también de la nueva luna. Then you got verse 7. Okay, just a bunch of scriptures. Hay muchas escrituras que hablan. Right.
So we're going back to John 1. Ahora vamos a ir de regreso a San Juan, capítulo 1. And it talks about how Christ made all things in the beginning, right? Y estábamos viendo y leyendo que Cristo es el que creó todas las cosas en el comienzo. So when did Christ make the earth? Entonces cuando Cristo fue que creó la tierra, What day? ¿qué día? Third day. El tercer día. When did he make the moon, sun, and stars? Cuando hizo la sol, la luna y las estrellas, Fourth day. el cuarto día. That's it. Ahí está. Okay. So what about the Sabbath day? Who made that? ¿Quién hizo el día sábado? ¿Y qué día lo hizo? ¿Quién es el que hizo el día sábado? Who made it? Pero ¿quién lo hizo? Sabemos que es el séptimo día, pero ¿quién hizo el día sábado? Christ. Cristo hizo el día sábado. Did he not tell the scribes and Pharisees that he's the Lord of the Sabbath? ¿No le dijo a los fariseos y a los escribas, yo soy el día de reposo? So why would Christ do away with something he instituted and created, Israel? Entonces, ¿cómo tú crees que Cristo va a venir a remover el día que Él creó de reposo? No hiciese sentido, porque Él es el que lo puso. See? So Christ ain't did away with no Sabbath. It is the Sabbath today. Porque Cristo nunca removió el día de reposo. Ahora, como el día séptimo es el día de reposo y lo celebramos en Cristo. See? And the so-called European knows this. That's why how do you say Saturday in Spanish? Por eso el europeo, él sabe de cuál es el día de reposo. Porque cuando tú oyes en español cómo se dice el día sábado, es sábado, es el día de reposo. Sabe. Ellos saben. 7 days. So when you even look on your calendar, what's the first day of the week on your calendar? Y aun cuando miras en tu calendario, ¿cuál es el primer día que se mira en ese calendario que tú tienes? ¿Cuál es el primer día? Is it not Sunday? ¿No es el domingo? ¿El día del sol? Domingo. Domingo. See? So we back at John. Vamos Praise. otra vez a San Juan. John 1 and 14. San Juan 1, versículo 14. It says, and the word was made flesh. Dice, y aquel verbo, o sea, Cristo, fue hecho carne. And dwelt among us, meaning this word dwelt amongst first and foremost the apostles. Y dice, y habitó entre nosotros, o sea, primera parte, él habitó, Cristo, con los apóstoles. And we beheld his glory. Y dice, y vimos, o sea, los apóstoles vimos su gloria. See, so the apostles got to see Christ perform miracles. You had Peter, James, and John see Christ in his transfiguration. O sea que estos apóstoles, como Juan, Pedro, Santiago, ellos pudieron ver cómo Cristo levantaba a los muertos que estaban muertos y haciendo milagros, haciendo cosas milagros, señales poderosas. The glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. Vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. So now let's get into how this word, Jesus Christ, was made flesh. Ahora hay que leer cómo este verbo se hizo o se manifestó en la carne. Was it by a virgin birth? ¿Fue por una inmaculación o fue por una mujer que era virgen? Did God's Holy Spirit impregnate Mary? ¿Tú crees que el Espíritu Santo impregnó a la Virgen María? Or was Christ born and made like you and I in this room? ¿O fue Cristo hecho como tú y yo, de carne, de hueso, de sangre, de agua? So now let's go back to the Apocrypha. Let's go to 2nd Ezra 8. Ahora vamos a ir al apócrifo en segundo de Esdras, capítulo 8. Este libro
ha sido removido, pero es parte de la Biblia. And I'll give you some time to get it. So remember, the scriptures say Christ came by water and blood. Entonces recordándonos que Cristo él vino al mundo por sangre y por agua. Meaning Christ came in the flesh. O sea que él vino en la carne. 2nd Ezra 8. Segunda de Esdras, capítulo 8. Second Ezra 8 and 6. Segunda de Esdras, capítulo 8, versículo 6. Says, O Lord, if thou suffer not, meaning allow not thy servant, Dice, Señor, si le permites a tu servidor, that we may pray before thee, cuando nos dices el corazón and thou givest us seed into our heart, y el pensamiento para sembrar allí donde cultivamos, and culture to our understanding, sembramos para cosechar frutos, that there may come fruit of it, dice para cosechar frutos, how shall each man live, meaning every man live, dice, y para que pudieran vivir, that is corrupt, dice, pero ahora todos han muerto, mientras el mundo traía el género humano, who beareth the place of a man, meaning who beareth the place of a mortal man. o sea que iba a salir el hombre mortal. So Ezra's asking a question. Entonces Esdras aquí estaba preguntando una pregunta, Because all of us in here are mortal men and women. porque todos los que estamos aquí somos hombres mortales y mujeres mortales. So what does that mean when we're saying we all mortal men and women? ¿Qué significa que todos nosotros somos hombre mortal y mujer mortal? We die. We can die. We could die. Que podemos morir, Right, dice que podemos morir, right. We all come from a father and a mother. que todos tenemos un padre y una madre. That's right. So let's continue, verse 7. For thou art alone, and we all, Verso 7, pues todos somos iguales, we all one workmanship of thy hands, dice, somos como has dicho, la obra de tus manos. like as thou hast said. Dice, como has dicho tú. For when the body, meaning the mortal body, Dice, y ahora que creas al hombre mortal, is fashioned now in the mother's womb, dice, al hombre en la matriz le haces un cuerpo. so that's powerful. So sisters that's pregnant, Eso está poderoso, como las hermanas que están encinta. is the Lord who's forming members in the woman's womb. Es el Padre Altísimo que está haciendo miembros en el vientre de esa madre. And that's all a part of the Lord's beautiful creation. Y eso todo es parte de la creación extraordinaria del Señor. And thou givest it, meaning that body, Y members. dice, y le haces un cuerpo y miembros, y le das un corazón. So who gives the child arms, eyes, feet, toes, eyes? Entonces, ¿quién es el que le da al niño o la niña ojos, nariz, cabeza, oídos? Who does that? ¿Quién hace eso? That's a question. Esa es una pregunta. Little Jeremiah, who does that? The Most High fly. Bingo. Dice, el Señor Altísimo, como dijo el hermano Jeremías, The Most High and y Christ. Cristo Jesús. So is Christ alive? Entonces, ¿Cristo está vivo? You're right. The things is being created. Está vivo y estás todavía creando. Then it says, thy creature, meaning that body, O sea, a esa criatura, dice, a ese cuerpo, is preserved in fire and what? dice, lo conservas en el fuego y en qué? And water. Y en el agua. See that?
So you got elements, heat going on in the womb. You got the water, right? O sea que en el vientre de la madre hay elementos, está como un fuego y el agua dentro de ese vientre. What does the woman usually say in her pregnancy when she's about to deliver? My water broke. ¿Qué es lo que la mujer dice cuando ya va a dar a luz? Dice que la fuente del agua se quebró, ¿verdad? See that? ¿Viste? It says, and 9 months do thy workmanship, meaning the mother's womb, Y dice, y durante 9 meses, ella, o sea, la madre, lleva lo que has creado. endure thy creature, meaning that creation, that sinner, Y dice, y allí y es guardado por tu palabra, o sea, el hombre o la criatura, which is created in her, right? dice, y lo que lleva allí 9 meses en ella. It says, but that which keepeth, meaning that womb that keeps that baby, Pero dices, el 9 dice, y luego después de traerlo, como tú lo guardas, and is kept, meaning that baby that's kept, y dice, el bebé que ha sido guardado, shall both be preserved. dice, los dos van a ser preservados. And when the time cometh, Y dice, y cuando el tiempo llegue, meaning according to the Lord's time, o sea que en el tiempo del Señor, it said the womb preserved delivered up those things, meaning those members that grew in it. o sea, y dice, y luego después de traerlo su madre al mundo, dice, después de su nacimiento y su creación, ordenas. So then what happens? Out comes the baby, Entonces, ¿qué pasa? Que después sale el bebé, meaning a mortal creature, y right? sale un bebé, o un bebé mortal, una criatura mortal. So we read verse 10. Ahora vamos al versículo 10. For thou hast commanded out of the parts of the body, O sea que tú ordenas de los propios miembros de su cuerpo, that is to say, out of the breast, o sea que de sus pechos, el fruto del seno, milk to be given. ordenas que la leche mane de todos sus miembros hacia sus pechos, fruto del seno, Which is the fruit of the breast. que es el fruto del seno. So the breast milk that's created in the woman is supposed to be given to who? Entonces, el fruto del seno que sale de los pechos de la mujer, ¿a quién se le debe dar a esa leche o ese fruto? Who is the breast milk supposed to be given to? ¿Para quién es ese fruto? Young man. The children. Para los hijos o hijas. What about infomale and formula? Y que con la fórmula y toda esa polvo que hacen leche, ¿qué con eso? From Esau's laboratory. De los laboratorios de Saúl. So a sister's supposed to breastfeed? Entonces las hermanas deben de dar pecho a sus hijos. Yes. Sí. What if it hurt them? ¿Qué si les duele sus pechos? ¿Todavía deben? Sí. Did a man have compassion on a giver form? They get a baby formula, infomale. El hombre debe de ir y tener compasión y decir, oh, dale al bebé fórmula. ¿Crees que debe hacer eso el hombre? No. No. Which is the best thing for the baby? ¿Qué es lo mejor para el bebé? What the Lord said. Lo que el Señor dijo. All praises. Gloria al Señor. El fruto, ¿verdad? De los pechos. And that milk be room temperature? Yes. ¿No está calientita la leche para el bebé? And that's what we're supposed to show Israel. Eso es lo que debemos enseñarle al pueblo de Israel. When our emotions get in the way, that means we moving the Bible out the way. Pero cuando nuestras emociones están metiéndose, entonces ya estamos apartando la palabra y la Biblia al lado. Then who becomes God? Entonces ahora ¿quién se hace Dios? Tú mismo. Make ourselves a God. That's how quick we do it. We make ourselves a God. Tan fácilmente así nos hacemos nuestro propio Dios. And we do that because we're proud. Y hacemos eso porque somos orgullosos. See? So the baby comes through the womb and all that. You got the fire and all elements, water, all that going on, right? Entonces el bebé se produce por el Señor en el vientre de la madre con los elementos del agua, el fuego, ¿verdad? So now let's go to Wisdom of Solomon 7. Ahora vamos
al libro de sabiduría, en el capítulo 7. Este lo puedes encontrar en la Biblia Dios habla hoy. En el libro de sabiduría, capítulo 7. And if you notice Israel, you see how we still dealing with creation? Y mira, y nota esto, Israel, que todavía aquí estamos viendo, ¿verdad?, la naturaleza, con cómo el Señor hizo todas las cosas, también a la humanidad, ¿verdad? Now, King Solomon was one of the wisest kings on the face of the earth. Y ten en mente que el rey Salomón era un hombre, dice que no había otro hombre en la faz de la tierra que tenía su sabiduría. Now, who would give King Solomon all his wisdom? ¿Y quién crees que le daba esta sabiduría al rey Salomón? Esta sabiduría, ¿quién se la daba? El Dios Altísimo en Cristo. So would Solomon lie if the Most High gave him this wisdom we about to read? Entonces, ¿tú crees que si el Señor le dio esta sabiduría a Salomón, él iba a mentir a lo que él decía? No. Wisdom of Solomon 7:1. 7:1. I myself, meaning Solomon himself, Aquí dice Salomón mismo, dice, yo también also am a mortal man, soy un hombre mortal. like to all, Y dice, y desciendo como todos. meaning made just like other mortal men. Así dice que es hecho como todos los hombres mortales. And the offspring of him that was made first, made of the earth. Dice, del primer hombre modelado de la tierra. So where does Solomon's descent take him way back to? Who's that first man that was created of the earth? Entonces, ¿de quién fue ese hombre modelado de la tierra? De que era él, de la descendencia desde el principio, Adán. And what day was Adam and the rest of mankind created on? ¿Y qué día fue Adán creado? Y todos los seres vivientes humanos en la tierra, ¿qué día fue creado? On the sixth day. On the sixth day. En el sexto día. You see? So let's read on. Hay que seguir leyendo. And in my mother's womb, meaning in Bathsheba's womb, Dice, y en el seno de mi madre, Bathsheba, was fashioned to be flesh se formó mi carne. in the time of 10 months. Dice, por espacio de 10 meses. So this was for Solomon. Esto está hablando de Salomón. Being compacted in blood. Dice, tomé consistencia en su sangre. So was mortal man created of flesh and blood? Entonces el hombre mortal fue creado por sangre y agua. Are we created of flesh and blood? Nosotros somos creados de sangre y agua. And of the seed of man. Y dice, y gracias a la semilla de mi padre, o sea, del hombre, de ahí viene, de la semilla. So who was Solomon's father? Entonces, ¿quién era el padre de Salomón? David. David. So did David lay with Bathsheba? Entonces David se acostó con Bathsheba. Yes. Sí. So who carries the seed, the woman or the man? Entonces, ¿quién es el que carga la semilla? ¿El hombre o la mujer? El hombre. The man carries the seed in his loins, right? El hombre carga el simiente, ¿verdad?, en sus coyunturas. That's how the Lord set it up when? Since the beginning. Así es como el Señor lo creó desde el principio. So what if the woman say, I want to deal with in vitro fertilization? Does she still need a man's seed? ¿Qué si una mujer no quiere tener con un hombre y ya quiere venir y tener un hijo con los lavatorios, pero todavía ella necesita la semilla de un hombre para que ella quede preñada? Sí. And the pleasure that came with sleep. Y el placer que acompaña el sueño. So you had David and Bathsheba have pleasure, right? Entonces David y Bathsheba tuvieron sueño y compañía. Y tuvieron placer. In the bedroom, just like Tobias and Sarah. En el secreto de su habitación, como Abraham y Sara.
Also Abraham and Sarah. igual como Abraham y Sara. All of them had pleasure that came with sleep. Todos tuvieron, ¿verdad?, amor, ¿verdad?, y placer, ¿verdad?, que vino en el sueño con sus esposas To produce children. Read para about it. producir hijos. Right. So let's read on. Hay que seguir leyendo. And when I was born, I drew in the common air. Verso 3, y al nacer respiré el aire común. Did we all go through that? No todos fuimos a través de eso también. And fell upon the earth, which is of like nature. Y fui puesto en la tierra que a todos recibe. And the first voice which I uttered was crying, as all others do. Dice, como todos al nacer, lo primero que hice fue llorar. So all this, what we just read, Israel, goes into the making of a mortal man. Entonces todo lo que estamos leyendo aquí, Israel, en esta tarde, es como el hombre fue hecho en la naturaleza por el Señor. I was nursed in swaddling clothes. El 4 dice, me envolvieron en pañales y me criaron con cariño. And that with cares. Dice, y me criaron con cariño. For there is no king, no mortal king, El 5 dice, porque no hay ningún rey, o sea, un rey mortal, that had any other beginning of birth. dice, ningún rey empezó de otra manera de nacimiento. So are all mortal kings born like this? Entonces todos los reyes mortales nacían de esta misma manera. Or is Solomon lying? O Salomón está mintiendo aquí. Or is the Pope lying? O está mintiendo el Papa. Or is mainstream religion lying? O la religión popular está mintiendo. Or is that the devil? O es el diablo. When they push the virgin birth. Cuando empujan esta doctrina de la inmaculación y que María tuvo su hijo como virgen. Remember, Israel in the ancient time worshipped the Queen of Heaven. Recuérdate, Israel, que en los tiempos antiguos a Israel adoraban a la reina de los cielos. So the virgin birth is a satanic doctrine. Entonces esta doctrina de la mujer de María que no tuvo relaciones y nació un hijo, esa es una doctrina diabólica. Verse 6. Versículo 6. For all men have one entrance into life. El 6 dice, por un mismo camino entramos todos en la vida. Is that true, Israel? ¿Eso es verdad, Israel? How did all of us get into life? ¿Cómo todos nosotros venimos a esta vida? ¿Cómo pasó eso? Was it through our parents, father and mother, us having father and mother? Fue por el amor que nuestros padres y nuestras madres tienen para que naciesen y se amaran, ese placer. Did they deal with pleasure that came with sleep? Ellos lidiaron con ese placer en ese sueño juntos. See? Sí. For all men have one entrance into life and the light going out. Dice, y por un mismo camino entramos todos en la vida y por un mismo camino salimos de ella. So if we're mortal, can we die? Entonces, si somos mortales, ¿podemos morir? Sí. Now, with all this that Solomon said go against the birth of Christ. Entonces, todo esto que hemos leído y lo que Salomón está diciendo va en contra de esa doctrina de la inmaculación. Remember, Israel, the scriptures don't contradict themselves. Porque recuerda que las escrituras no se contradicen ellas mismas. They all flow together. Todas van juntas y fluyen en el mismo espíritu. The scripture says the way we will learn the gospel is through precept upon precept. Las escrituras, a través del Señor dijo que nosotros íbamos a entender las escrituras precepto por precepto. So now let's go to Hebrews chapter 2. Ahora vamos a Hebreos capítulo 2. So just keep it simple, Israel. We either gonna believe in the virgin birth or believe in what the apostles taught. Entonces hay que mantenerlo simple, Israel. O sea, tú vas a creer en una mentira de la inmaculación
o vas a creer en lo que los apóstoles predicaron? Hebrews chapter 2, verse 14. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 14. There ain't no getting around this. De esto no te puedes escapar. Hebrews 2:14, for as much then as the children are partakers of flesh and blood, 2:14 dice, y así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. so again, did we partake of flesh and blood? Yes. Ahora otra vez, fuimos todos hijos que participaron de carne y sangre. How? By the seed of man. ¿Cómo? Por el simiente del hombre. He also, meaning Christ also, Dice, él también, o sea, Cristo mismo. himself likewise took part of the same. Él también participó de lo mismo. Is that clear? ¿Está claro eso? Did Christ take part of flesh and blood? Cristo también tomó parte de la carne y sangre. Or did they kill a spirit? ¿O mataron a un espíritu? ¿Cristo era un espíritu? Did they kill a man that was a rainbow of colors? ¿Mataron a un hombre que era un arco iris de colores? See? So we're going to find out more on how did Christ come on this earth. Y vamos a darnos cuenta que como Cristo vino a esta tierra, vamos a escudriñar más. They just said he took part of flesh and blood like the children. Acaba de decir que él también, como todos los hijos, participó de carne y sangre. So what was the purpose of that? ¿Y para qué era ese propósito? That through death he might destroy him that had power of death, that is the devil. O sea, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. So what was the purpose of Christ coming on earth like you and I? What was the purpose for him to what? Entonces, ¿cuál fue el propósito de Cristo de venir de carne y sangre a esta tierra? ¿Por qué fue ese propósito? Go ahead, Jesse. To die for the sins of Israel? That's it. So in order for him to die, would he have to be mortal like you and I? Yes. Entonces él murió para los pecados de Israel. Y al venir a esa tierra, él tenía que ser mortal como tú y yo. Think about that. Piensa eso. You see. So let's read on. Hay que seguir leyendo. So Christ died in the flesh to release us from the bondage of sin. O sea que Cristo murió en la cruz por ti y por mí para liberarlos del cautiverio, del pecado. And here it is. And to deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage, meaning bondage to sin. Aquí está en el verso 15, y por la muerte de él dice, a librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a la servidumbre, o sea, la servidumbre del pecado. For verily he took not on him the nature of angels. Eso está poderoso aquí, dice, porque ciertamente no tomó tomó a los ángeles, o que él era un ángel. So did Christ want to come on earth like an angelic being? Entonces la pregunta es, entonces Cristo, él quiso tomar la forma como ser él como un ángel en la tierra? No. See, being a spirit. ¿Que él iba a ser un espíritu? No. But he took on him the seed of who? Pero dice que, si no, tomó que a la simiente de quién? The seed of Abraham. Dice el simiente de Abraham tomó. So it goes past David now. Dice aquí ya se va más atrás de David hasta Abraham. Now think about your history, Israel. Ahora piensa de tu historia, Israel. Remember, Abraham and Sarah couldn't have children at one point in time because they was up in age. Recuérdate que Abraham y Sara en tiempos ya estaban avanzados de edad y no podían tener hijos.
So why did the Lord cause their private parts to work again? Entonces, ¿cómo es que el Señor, con su poder, que no hay nada imposible por Él, pudo hacer que sus partes de reproducir pudiesen trabajar otra vez? That they may produce Isaac. Para producir ¿a quién? A Isaac. See? So Abraham's seed was very, very important, right or wrong. Entonces el simiente de Abraham era bien importante, ¿cierto o no? Because what did it point to? Porque hasta dónde apuntó ahorita en esta escritura, Your brother Christ. apuntó hasta Cristo Jesús. So don't let them tell you the seed, man's seed is not important. Entonces no dejes que te engañen y te digan que el simiente del hombre no es importante, porque sí lo es. See? So let's continue. Hay que continuar. Wherefore, Dice, por lo cual, see, because Christ didn't want to come as an angel. porque Cristo él no quería venir como un ángel, He wanted to take upon him the seed of Abraham. él quería tomar el simiente de Abraham. Wherefore, Dice, por lo cual, in some things, dice en pocas cosas, no. it said all things. Dice, debería ser en todo, en todas las cosas. It behooved him to be made like unto his brethren. Dice, debía ser en todo semejante a los hermanos. So again, how were you and I created? How was John, Peter, James? Ahora la pregunta es cómo tú fuiste creado, Juan, Santiago, Pedro. Did Christ have blood brothers and sisters? Cristo tuvo hermanos de sangre y hermanas. Sí. Was he made like them? Él fue hecho igual que sus hermanos y sus hermanas. Sí. Yes. These are the scriptures. See, the virgin birth doctrine is Antichrist. Estas son las escrituras donde podemos ver que esa doctrina de la inmaculación es una doctrina satánica. And the Antichrist spirit is seducing many Israelites as we speak. Y ese espíritu de anticristo está seduciendo a muchos ahora mismo que estamos hablando, a muchos a través de la tierra. Because it just told us, we paying attention to these words, that Christ, it behooved him to be made like his brother in all things. Porque como estamos leyendo, y nos está diciendo el Señor, que a Cristo le convenía y debía ser en todo, o sea, todas las cosas, semejante a todos los hermanos. That he might be a merciful and faithful high priest in the things pertaining to God. Para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. So did Christ have feelings like you and I? Entonces, ¿crees que Cristo tenía sentimientos así como tú y yo? Did he cry like you and I? ¿No dice en la palabra que Él lloró, así como nosotros lloramos también? Did not John, and we reading about, didn't he say Jesus wept? ¿No lees en el Evangelio de Juan cuando dice que Cristo lloró? Did not in the book of John it say Christ got thirsty like you and I? ¿No dice en Juan también que Cristo tenía sed, así como nosotros tenemos sed? Did he get tired like you and I? ¿No dice que Él también se cansó, así como nosotros nos cansamos físicamente? Did he sweat like you and I? ¿Tú crees que Él sudaba así como cuando estaba orando dice que caían gotas de sangre? Did he get hungry like you and I? ¿No tenía hambre así como tú y yo? So what type of brother are we dealing with then? A spirit? Entonces ¿qué hermano o qué poder Cristo él vino? ¿Cómo era Él? Como nosotros. Or a man made like you and I? No, era como nosotros, como fuimos hechos nosotros también. Así fue hecho Él también. Did he die and come back to life? ¿Murió Él y resucitó a la vida otra vez? Sí. You in line for that, Israel. Y por eso nosotros estamos vivos, Israel. Because Christ is the first fruits of the resurrection to live eternally. Porque Cristo es los primeros frutos, ¿verdad?, de la resurrección para que nosotros podamos vivir eternamente. That's why we following the brother who walked the life that we walk. Y por eso seguimos al hermano, o sea, Cristo, que caminó la vida así como nosotros caminamos en esta vida, en esta tierra.
So we can overcome temptations and sins through Christ. O sea que nosotros podemos, ¿verdad?, sobrepasar, ¿verdad?, y ser perfectos en Cristo Jesús y cumplir sus mandamientos en Cristo Jesús. So remember in your history, Israel, all our high priests had to be like you and I. Recuerda entonces la historia de Israel, que todos los sacerdotes, sumos sacerdotes, tenían que ser hombres como tú y yo. You see, so let's read on. Hay que seguir leyendo. To make reconciliation for the sins of the people. Y ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para Dios y para la expiación de los pecados del pueblo. So Christ came in the flesh like you and I to die to reconcile us as the children of Israel back to God the Father. O sea que Cristo, Él vino y tomó un cuerpo mortal para morir, cumplir la ley del Señor y a resucitar y ascender a la diestra del Padre para los pecados de nosotros, para que ahora nosotros ya no estemos en cautiverio y ahora somos libres a través de Cristo Jesús. Él pagó el precio. So it says, for in that he himself have suffered being tempted. 18 dice, porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado. So how could Christ suffer and be tempted? Entonces, ¿cómo es que Cristo pudo padecer y también ser tentado? He was made like us. He was made like us. Porque Él fue hecho igual como nosotros. Charles. Verse 16, for verily he took not on him the nature of angels. So I'm in agreement with my brother. That's right. Porque Él no tomó la forma de ángel, sino de un hombre. So he was made flesh. So in that it says, he is able to succor, meaning aid them that are tempted. En la segunda parte es Él, el Cristo, poderoso para socorrer a los que son tentados. That will be us who go through temptation, right? Y eso está hablando de nosotros que padecemos tentaciones, ¿verdad? So who's the best person can help us get through the trials of life? Entonces, ¿quién es el mejor de todo? O sea, Cristo, que nos puede ayudar y socorrer de las tentaciones que pasamos y tribulaciones en este mundo. Es Cristo. That would be Christ, right? Jesucristo. So let's read about some of his sufferings. Ahora vamos a leer de los sucedimientos y los sufrimientos que Él sufrió. Cristo. Let's go to John 6. Vamos a Juan capítulo 6. So remember, this same John said that the Word was made flesh. Recuérdate que este mismo Juan, él habló de que el verbo, sea Cristo, vino y fue a carne también. John 6:51. Vamos a Juan 6:51. Says, I am the living bread which came down from heaven. Dice, yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. So Christ is telling these Israelites that he's the true living bread that comes from the Father. Aquí Cristo les estaba diciendo que Él es el pan verdadero que viene del Padre. If any man eat of this bread, he shall live forever. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. So in other words, if we eat of Christ, we'll get what? Immortality. O sea, en otras palabras, que si nosotros comemos de Cristo, vamos a recibir la inmortalidad. And the bread that I will give is my what? Y dice, y el pan que yo os daré es que My flesh. mi carne. So is Christ saying he came in the flesh? Entonces Cristo estaba diciendo que Él vino en la carne. Sí. Said, which I will give for the life of the world. La cual yo daré por la vida del mundo. So by Christ being in the flesh, he's letting Israel know that he's going to die for them.
O sea que al Cristo venir en la carne, Él les estaba diciendo que Él iba a morir por el mundo, o sea, ese mundo hablando de Israel. The Jews therefore strove among themselves, saying, how can this man give us his flesh to eat? El 52 entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos su carne a comer? So right there, did Israel know Jesus of Nazareth was a fleshly man? Entonces allí podemos ver nosotros que los Israel y los judíos sabían que Cristo era un hombre hecho de carne, o sea, humano. Because let's back up a few verses. Verse 41. Porque vamos a retroceder en unos versos atrás en el versículo 41. The Jews then murmured at him because he said, I am the bread which came down from heaven. 41 dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendí del cielo. And they said, is not this Jesus? Y decían, ¿no es este Jesús? I mean, is not this Yahushua of Nazareth? Decían, ¿no es este Jesús de Nazaret? The son of who? ¿El hijo de quién? The son of Joseph. El hijo de José. Whose father and mother we what? Dice, cuyo padre y madre, ¿nosotros qué? Whose father and mother we know? Que su padre y madre nosotros conocemos. So you mean to tell me for all this time these Israelites didn't know about a virgin birth? Entonces tú puedes, ¿cómo me puedes explicar que si esos hombres sabían, no iban a saber si Cristo vino como una inmaculación, no iban a saber ellos eso? No, porque ellos sabían, porque Cristo vino en la carne. Because it never happened. Porque eso nunca sucedió, que vino Cristo en una inmaculación. Él tenía un padre y una madre. Did they know his earthly background? Ellos sabían su parental y de cómo él había nacido, a dónde nació. Did Christ ever correct them for what they said? No, ¿tú viste si Cristo los corrigió por lo que ellos dijeron? No, no los corrigió. What did he correct them for? Let's read. ¿De qué los corrigió? Jesus therefore answered and said unto them, murmur not among yourselves. Del 43, entonces Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. So what did he correct Israel for? Entonces, ¿para qué los corrigió a Israel? ¿Qué fue la corrección que les dio? That murmuring. Que paréis de murmurar, la murmuración. So let's jump back down to verse 53. Ahora vamos a brincar ahora otra vez al verso 53. That go to show you Christ had earthly parents. Ahí nos enseñaría que Cristo tenía padres terrenales, un padre y una madre. So all this is the linkage to Hebrews chapter 2, right or wrong? Y todo esto nos lleva a lo que acabamos de leer en Hebreos capítulo 2. So all them scriptures we got thus far, Israel, do they fight each other? En todas esas escrituras que hemos estado leyendo, ¿tú crees que se van en contra de ellas mismas? No. All right, so we're at verse 53. 53. Then Yahushua said unto them, Y Jesús les dijo, verily, verily, I say unto you, except ye eat the flesh of the what? dice, de cierto os digo, si no comeréis la carne de quién? Of the Son of Man. Del Hijo del Hombre. So Christ himself said he's the son of what? A man. What man? No, él mismo dijo que el Cristo mismo en sus propias palabras dijo que él era el hijo de quién? Del hombre. ¿De quién? ¿De cuál hombre? Wouldn't it be Joseph? ¿No fuera José? So the term son of man, did not the Lord always call his prophet son of man, son of man? So ese término que cuando Dios decía hijo del hombre, no era él el que decía a través de Cristo, ese es el hijo de hombre, hijo de hombre. Because that's a term for men made of the earth, right? Porque ese término estaba hablando de hombres que habían sido hechos en la tierra, hijo de hombre. With parents. Con padres. So he said, except ye eat the flesh of the Son of Man and drink his blood. Dice, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre,
you have no life in you. no tendréis vida en vosotros. So did Christ want Israel to be cannibals? ¿Tú crees que Cristo quería que Israel fuera carnívoros? Did he want Israel to start biting them? ¿Tú crees que él quería que Israel no se lo comieran a él? No. Esta era una enseñanza espiritual. So what is he talking about? Let's read on. Entonces, ¿de qué está hablando? Vamos a darnos cuenta. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood Dice el que come mi carne y bebe mi sangre, hath eternal life, tiene vida eterna. and I will raise him up at the last day. Y yo le resucitaré en el día postrero. So what is Christ speaking about there? How he said, I will raise this brother and sister up at the last day. Entonces lo que está Cristo hablando es que Él iba a resucitar en el último día cuando Él venga, ¿verdad? Para con Él en la resurrección. He said it, the resurrection, the second coming of Christ, the day of judgment. That's right. O sea, de la resurrección, de la segunda venida en el día de juicio, para levantarnos. So when Christ come back, he gonna resurrect the saints and they gonna get immortality at his second coming. O sea que cuando Cristo venga en su segunda venida, Él va a resucitar a sus santos, ¿verdad? Para recibir el reino. So no man has gained immortality yet but Christ. So ningún hombre todavía ha recibido la inmortalidad, solo Cristo Jesús, el primer fruto de la resurrección. So the eating of Christ's flesh and drinking of his blood, it foreshadows us taking part of the communion. Entonces aquí cuando está hablando, cuando dice el que come mi carne y bebe mi sangre, estaba predicando de algo que iba a pasar en el futuro, que era la comunión, cuando bebemos el pan y comemos el pan y el vino, ¿verdad? En la comunión del Señor. Because the communion foreshadows us symbolic on how Christ died for Israel. Porque la comunión simboliza, ¿verdad?, como Cristo murió por el pueblo de Israel. So the bread would be his body. Porque el pan sería su cuerpo. The wine would be his blood, would represent the New Testament. Porque el vino sería su sangre que representaría el nuevo pacto. So Christ the whole time was talking about how he was going to die, right? Entonces todo el tiempo Cristo les estaba predicando y hablándose que Él iba a morir. And institute the communion. Y iba a instituir la comunión. But we see out of Christ's mouth, he said that he was of flesh and blood, right or wrong? Pero podemos ver que de las mismas bocas del Señor, de sus mismas palabras, Él dijo que Él era el Hijo de Hombre. So now let's go to John 19. Ahora vamos a Juan, capítulo 19. All praises. Gloria a Dios. So this John 19. Juan 19 and 19. 19, versículo 19. It says, and Pilate wrote a title Y escribió también Pilato un título and put it on the cross. que puso encima de la cruz. And the writing was, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Y el escrito era Jesús Nazareno, Rey de los judíos. So is Christ our King? Entonces Cristo es nuestro Rey. Did he come as a mortal man? Vino como un hombre mortal. Would this go with Wisdom of Solomon 7? Esto diría con lo que leímos en Sabiduría capítulo 7, un rey mortal. Is he about to die? Él iba a morir ahorita en este escenario. All right now. Ok, pues. Verse 20. Versículo 20. This title then read many of the Jews. Y muchos de los judíos lo leyeron, este título. For the place where Jesus was crucified Porque el lugar donde estaba crucificado Jesús was nigh to the city. era cerca de la ciudad. And it, meaning this title,
Y estaba escrito, este título, was written in Hebrew and Greek and Latin. y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. So could Christ's name be translated into Hebrew, Greek, and Latin? Entonces el nombre de Cristo Jesús puede ser traducido en hebreo, griego y en latín. So why would we be tripping over the name? Entonces, ¿por qué siempre nos estamos ahí preocupando de cómo se nombra su nombre? Could the Jews, our people, read the Greek, the Hebrew, and the Latin? Entonces los judíos, ellos podían leer el griego, el latín y el hebreo. Sí. All right, so let's go to verse 21. Ahora el 21. Then said the chief priests of the Jews to Pilate, Y decían a Pilato los pontífices de los judíos: write not the king of the Jews, no escribas rey de los judíos, but that he said, I am king of the Jews. sino que él dijo que yo soy rey de los judíos. So are these evil Israelites rejecting Jesus as being the Christ? Entonces estos malvados judíos estaban rechazando y negando al Cristo, al rey de los judíos. That's what's happening. They rejected him. They don't see Jesus of Nazareth as the Christ. Ellos allí, eso es lo que estaban haciendo, lo estaban renegando, lo estaban rechazando, que él era el Cristo, el Mesías de Israel. See? They're thinking, this ain't the Christ that came in the flesh. Ellos estaban pensando, este no es el Cristo, el Mesías que vino en la carne. He's a deceiver. Él es un estafador, decían ellos. That was their problem. Ese era su problema de estos judíos. So let's read on. Hay que seguir leyendo. Pilate answered, what I've written. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Then the soldiers, Y como los soldados ahí hubieron when they had crucified Jesus, crucificado a Jesús, took his garments and made 4 parts. tomaron sus vestidos y hicieron 4 partes. To every soldier a part. Para cada soldado una parte. And also his coat. Y también dice la túnica. So the Lord and Savior didn't dress like a Greek with curtains on. Entonces debemos saber que nuestro Salvador, Cristo, él no se vestía con cortinas como los griegos. Like Hollywood come with this depiction, he walked around with sheets on. Así como en estas películas de Hollywood, como lo ponen y lo visten a él. No se vestía así. See? With a rugged beard looking like a hobo. Con una barba toda fea, que mirándolo como si él es uno de esos que anda pidiendo dinero en la calle. Él no era así. So you had the Roman Edomite soldiers start tearing up his clothing and passing it out to other soldiers. Entonces aquí tenías a estos romanos, soldados que estaban rompiendo y rasgando, ¿verdad?, la túnica que Cristo tenía, y la partieron en 4. Now the coat was without seam, woven from the top throughout. Mas la túnica era sin costura, toda tejida desde arriba. So how did this coat look? Entonces, ¿cómo se miraba esta túnica? One piece, like the brothers and sisters, they'll wear the poncho. Era de una pieza, así como hay unos hermanos que usan esa túnica, como que le dicen el pancho, que se ponen arriba, era de una pieza. But the part they didn't show us in the world, we don't see that part, do we? Pero la otra parte de que enseñan en esa parte no la vimos, ¿verdad? Because the Christ that the world given us, that's the devil. Porque el Cristo que nos enseña este mundo, ese es el diablo. The Lord's scriptures be telling us otherwise. Porque las escrituras del Señor nos está diciendo la verdad, contrario a lo que este mundo predica. So did Christ have a nice overcoat on? Entonces el Señor tenía una túnica bonita y preciosa, sí. Before his crucifixion? Antes de su crucifixión, sí, tenía una túnica. You think the Roman Edomites are going to tear that coat up? ¿Tú crees que los romanos iban a poder a romper esa túnica? Let's read on. Vamos a leer. They said therefore among themselves, y dijeron entre ellos, let us not rend it. Don't tear that coat, that vesture up.
dijeron, no la apartamos, o sea, dijeron, esa no hay que romper esa túnica, What did they do? pero ¿qué hicieron? But cast lots for it. Pero lo que hicieron dice, si no, echemos suertes sobre ella, Whose it shall be. ¿de quién será? So what did that show us right there, Israel? Entonces, ¿qué nos estaba enseñando ahí Israel? They hated him. They hated him, okay. De que lo odiaban, About this coat. pero de esta túnica, They wanted to make money off of it. It was nice. It was nice. porque era tan bonita y preciosa esta túnica, ellos querían venderla y ganar dinero por esa túnica. See, they didn't want to rend the coat. No querían romper esa túnica. Now we're going to find out who was in control of them. Y vamos a darnos cuenta quién es el que estaba en control de ellos. That the scripture might be fulfilled, Dice, para que se cumpliese la escritura, which said, they parted my raiment among them. que dice, partieron para sí mis vestidos, And for my vesture, meaning that coat, y sobre mi vestidura, o sea, esa túnica, they did cast lots. echaron suertes. These things, therefore, the soldiers did. Y los soldados hicieron esto. So where is that written at? Entonces, ¿a dónde está esa escritura? ¿Dónde está escrito eso? Psalms 22. Psalms 22. En Salmos capítulo 22 está esta escritura. Verse 18. So these men were only fulfilling prophecy. Entonces estos hombres solo estaban cumpliendo las escrituras. Let's get it. Psalms 22. Vamos a Salmos capítulo 22. So did Christ dress like a bum? ¿Tú crees que Cristo se vestía como un hombre pobre? No. All right. Psalms 22. Salmos 22. And we'll read verse 16. Y vamos a leer el versículo 16. So David wrote this psalm. Entonces David, él escribió este salmo. And this psalm is so cold as David was right at the scene of the crime, Christ's crucifixion. Y ponte a pensar que qué poderoso está esta escritura, porque es como si David estuviese presente en ese día cuando Cristo estaba siendo crucificado. It says, for dogs have compassed me. Y dice el versículo 16, porque perros me han rodeado. So David is writing about how wicked Israelites and the Roman soldiers would surround Christ. Entonces aquí David estaba profetizando en cómo los soldados romanos y también los malvados judíos iban a circularlo, iban a rodearlo a Cristo Jesús. It's like ever seen like a pack of hyenas ready to go after the prey. Es como si tú vieses cuando los lobos se rodean porque ya van a ir a atacar a la presa. Así estaban los romanos y los judíos alrededor de Cristo Jesús. It says, the assembly of the wicked have enclosed me. Y dice, porque perros me han rodeado, hame cercado cuadrilla de malignos. They pierced my hands and my feet. Dice, horodaron mis manos y mis pies. So did David ever have his hands and feet pierced by the assembly of wicked men? So, tú, si te preguntases, tú pudieses decir que David, a él le pasaron un clavo en sus manos y en sus pies? No. So David foresaw the crucifixion of Christ before it even happened, long time ago. Entonces aquí David, él ya había desde hace tiempos, años, ya estaba profetizando y él con sus mismos ojos pudo ver y predicar de esta profecía que Cristo iba a sufrir y le iban a pasar clavos en sus manos y en sus pies. I may tell all my bones, they look and stare upon me. Dice, horadaron mis manos y mis pies. Y dice, puedo contar todos mis huesos. Ellos miran, considerarme. So while Christ had his flesh extracted from him, what could he see? Entonces cuando estaban quitando los pedazos de su piel, ¿verdad? ¿Qué es lo que él miraba? His bones.
His bones staring at him. Él miraba sus huesos como cuando le pasaban esas lanzas, ¿verdad? Y le quitaba pedazos de su piel, podía él ver los huesos de su piel. So did he suffer extremely for us, Israel? Entonces, ¿crees que Cristo sufrió terriblemente por nosotros? Did he get hurt? ¿Crees que sintió dolor? ¿Le lo golpearon? Or did he throw in the towel and say, I can't take it no more? ¿O tiró la toalla y dijo, ¿sabes qué? Mejor ya no quiero pasar por eso y ya no lo voy a hacer. No, él sufrió hasta el final. Did he say, I can't stand wicked Israelites? Dijo él, oh, ya no soporto a estos israelitas malvados. ¿Dijo eso él? Or did he endure the cross? ¿O él tuvo paciencia y llegó hasta la meta final? Llegar al madero, o sea, a la cruz, hasta el final. So if we love Christ, can we endure our cross? Entonces, si nosotros amamos a Cristo, ¿podremos nosotros llevar esa cruz también? Can we get hurt and still handle situations? ¿Podemos nosotros recibir golpes y todavía tener solución en esos problemas? In temptation? En los momentos de tentación, ¿vamos a poder vencer y cargar esa cruz? Or do we throw in the towel ¿O vamos a tirar la toalla and then start murmuring on the side? y vas a comenzar a murmurar al lado? So who we be really following when we doing that? Entonces, cuando estamos murmurando y estamos yendo en contra de las escrituras, ¿a quién de veras estamos siguiendo? Did Christ set that example for us when we suffer? ¿Tú crees que Cristo, Él nos dio ese ejemplo que nosotros hagamos esa cosa cuando Él estaba pasando sufrimientos? No. Instead of shining, we turn into the devil. Nosotros, en vez de ser hijos de luz, le damos la espalda al Señor y nos vamos con el diablo. So let's hang in, Israel, because Christ suffered extremely for us. Entonces hay que permanecer, Israel, en este camino de la fe, porque Cristo, Él sufrió grandemente por nosotros. He could see his bones. Él podía ver sus huesos. And sisters seen Christ suffer all this. Y las hermanas de lejos miraban a Cristo como Él sufría. David wrote about it. Y David habló y escribió de eso. So just imagine all that time Christ walking, he knew these scriptures, he knew what was going to happen to him. So ponte a pensar, imagínate que todo esto, Cristo, Él sabía estas escrituras, y mientras Él estaba cargando esa cruz, Él se recordaba de estas escrituras, pero Él fue hasta el final. But he endured. ¿Viste? Él llegó hasta el final y pudo vencer. Verse 18. They, meaning the Roman soldiers, Dice, partieron, o sea, los soldados romanos, part my garments among them, partieron entre sí mis vestidos, and cast lots upon my vesture. y sobre mi ropa echaron suertes. So that go to show you, are the scriptures true? Aquí no nos enseñan las escrituras que las escrituras son de verdad y se cumplen. So Christ said, think not, this Matthew 5, think not that I come to destroy the law and the prophets, but to fulfill. Por eso Cristo mismo con su propia boca en Mateo 5, no pienses que yo vine a abolir la ley, sino que yo vine a cumplirla. And here's one of your examples. Y aquí es uno de los ejemplos como Él vino a cumplir la ley y los profetas. Let's go back to John 19. Vamos ahora otra vez a Juan, capítulo 19. John 19:25. 19:25. Says, now there stood by the cross of Jesus Y estaban junto a la cruz de Jesús, his mother su madre and his mother's sister, meaning his aunt. y la hermana de su madre, o sea, su tía. Mary, the wife of Cleophas, María, mujer de Cleofas, and Mary Magdalene. y María Magdalena. And Christ never laid with that sister and had a baby by her. Y Cristo, Él nunca se acostó con esta mujer, como estas doctrinas satánicas que andan en el mundo. And it said Christ and Mary Magdalene had a secret relationship. Ya dicen que Cristo y María Magdalena andaban juntos. Esa es una doctrina satánica. Christ promote marriage, right? Not secrecy. No, Cristo Él promovió
matrimonio, él no andaba en secreto con las mujeres. No. So verse 26. Versículo 26. When Jesus therefore saw his mother and the disciples standing by, whom he loved, Y 26, y como vio Jesús a la madre y a los discípulos que él amaba y que estaban presentes, he said unto his mother, Woman, behold thy son. le dice a su madre, mujer, he aquí tu hijo. So this brother John the Apostle was at the crucifixion of Christ. Entonces este hermano Juan, el apóstol, estaba allí con la madre de Jesús en la crucifixión de Cristo Jesús. And notice this brother's been promoting how Christ came in the flesh. Y recuerda que como Juan, él estaba anunciando y promoviendo como Cristo, el Hijo del Hombre, vino en la carne y en la sangre. Then said he to the disciple, Behold thy mother. Y después dice al discípulo, he aquí, ahí, tu madre. And from that hour the disciple took her unto his own home. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. So would the Apostle John continue to take care of Mary, Christ's mother? Entonces el hermano Juan, el apóstol, él iba a cuidar a la madre de Cristo Jesús. Sí. Were they family? ¿Eran familia? All Sí. right. Let's read on. Hay que leer. And after this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, Y después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. para que la escritura se cumpliese, dijo, sed tengo. So at Christ's crucifixion, all type of prophecies was being fulfilled. Entonces cuando Cristo estaba siendo crucificado, el montón de escrituras estaban cumpliendo cuando él estaba siendo crucificado. And this prophecy here is written in Psalm 68:21. Y esta profecía está en Salmos 68:21, cuando habla de esto, que él tenía sed. Now there was set a vessel full of vinegar, Y allí dice, estaba un vaso lleno de vinagre. and they filled a sponge with vinegar, Entonces ellos llenaron una esponja de vinagre and put it upon hyssop, and put it to his mouth. y rodeada a un hisopo se la llegaron a la boca. And when Jesus therefore had received the vinegar, Y como Jesús tomó el vinagre, he said, It is finished. dijo, consumado es, o sea, ya todo está hecho. And he bowed his head and gave up the ghost. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el espíritu. So did Christ die? Entonces Cristo murió, Did he endure the cross? él sufrió y pudo vencer hasta la meta final en la cruz. Sí. So once Christ died, his spirit left him and he fell on sleep. Entonces cuando Cristo murió, dice que el espíritu fue entregado y él fue y durmió. Ain't that what happened to us on earth? ¿No es eso lo que nos pasa a nosotros cuando entregamos el espíritu? ¿No nos vamos a dormir? So let's read on. Hay que seguir leyendo. You said that's Psalm 68 or 69? 69. El salmo era Salmos 69 de la escritura de que tenía sed. So verse 31, Versículo 31. say the Jews therefore, because it was the preparation, Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, o sea, el día de la preparación, so this was the preparation before the Passover. entonces esta era la preparación antes del día de Pascua. So Christ died on the preparation day of the Passover. Entonces Cristo, él murió en el día de la preparación de la Pascua, cuando preparaban al Cordero. That the bodies should not remain upon the cross on the Sabbath day, Dice, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, for that Sabbath day was an high day. pues ese sábado era el gran día del sábado, un día grande. So it's stressing to us, Israel, that this Sabbath day was coming in. It was the Passover
a high holy day coming in. Entonces lo que nos estaba aquí expresando era que el día de Pascua y ese sábado era un día alto, un día solemne, que era el día de la Pascua. Not the 7th-day Sabbath of the week. No era el día séptimo, el día sábado, no, este era un día alto, sábado, que se celebraba como un día de reposo, pero no era el séptimo de sábado. That's another lie. Christ didn't die on Good Friday. Porque esa es otra mentira, que Cristo murió en el Viernes Santo. No, Él murió el día de la preparación, cuando preparaban al Cordero. So the Israelites wanted to take those bodies down from the cross, right? Entonces los israelitas querían ya bajar a los cuerpos que estaban en la cruz, de esa cruz, Before the Passover came in. antes que viniese el día de la Pascua. Besought Pilate that their legs might be broken Y dice, y rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados. and that they might be taken away. Y que fuesen quitados. So what did the Jews want to do? Mira lo que querían hacer estos judíos malvados. This is powerful information. Esta es información poderosa. Wanted them to break the leg. The Jews wanted to break their legs. What did they want? What did they want to do? What did they want have done to those bodies? ¿Qué querían los judíos que se le hicieran a esos cuerpos? It's basic. Be taken down for the Sabbath. Be taken down before the Sabbath. Querían que lo bajaran antes del día sábado, del día de la Pascua. So what we just read right there, Israel, was Christ crucified by himself? Entonces aquí lo que acabamos de ver, ¿tú crees que Cristo es él mismo se crucificó? No. Or was he crucified with two other Israelites? O fue crucificado con otros dos israelitas, uno al derecho y uno a la izquierda. One on his right and one on the left. Uno a su derecha y otro a su izquierda. Did he die like them? ¿Murió él como ellos? See? How so? Sí, murió como ellos. ¿Cómo murió como ellos? Because he was made like them. Porque Right? él fue hecho como ellos, ¿verdad? That's what John is bringing out. Eso es lo que Juan nos está enseñando y nos está diciendo en este día a través de Cristo. So we got to follow the apostles' doctrine. Por eso nosotros debemos seguir la doctrina de los apóstoles. Ellos eran hombres, los que estaban al lado con Cristo, igual que él. So let's read on. Hay que seguir leyendo. Then came the soldiers and brake the legs of the first Y vinieron 32 los soldados y quebraron las piernas al primero and of the other, y asimismo al otro, which was crucified with him. que había sido crucificado con él. And when they came to Jesus Mas cuando vinieron a Jesús, and saw that he was dead already, como lo vieron ya muerto, they brake not his legs. no le quebraron las piernas. So did all three of those Israelites suffer? Yes. Entonces todos los tres israelitas con Cristo sufrieron, See, so being made like each other. porque ellos fueron hechos igualmente como humanos. But one of the soldiers with a spear pierced his side, Dice, empero uno de los soldados le abrió el costado, and forthwith came there out blood and water. le abrió el costado con una lanza y luego salió sangre y agua. And he that saw it, meaning John, who saw what happened, Christ being pierced, and out came blood and water. Y él que lo vio da testimonio, o sea, Juan, el apóstol, él estaba allí, él fue testigo de esto. Bear record, and his record is true. Y dice, y su testimonio es verdadero. And he knoweth that he said truth, that ye might believe. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. So where's the record of John at? Entonces, ¿a dónde está el récord de Juan? That proves that Jesus is the Christ who came in the flesh. Where's his record at? What library? ¿A dónde está ese récord de la librería de que él dijo que Cristo es el Mesías o que Jesús es el Mesías? Do we still need to look for it, or have they found it? Tenemos que buscarlo, ya ha sido hallado.
So where's the record? ¿A dónde está el récord? Book of John? There it is. En el libro de Juan. Aquí está, dice que es un testigo verdadero. You got the record who Christ is. Aquí tenemos el récord de la escritura, quién es Cristo. Him being the son of Joseph. Él siendo el hijo de José, His mother was called Mary. su madre llamada María, And he came in the flesh like you and I. y vino en la carne y agua como tú y yo. So let's go to 1 John Ahora vamos a primera de Juan, chapter 4. capítulo 4. It's the same brother. Es el mismo hermano. First John 4. Primera de Juan, versículo 4. So we see what the apostles is teaching us, Israel. Entonces estás viendo, hermanos, Israel, lo que los apóstoles nos están enseñando. So when we get baptized, we to get baptized under the apostles' doctrine. Entonces nosotros cuando somos bautizados debemos ser bautizados en la doctrina de los apóstoles. So 1 John 4 and 1. Entonces vamos a primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Beloved, believe not every spirit, Dice, amados, no creáis a todo espíritu, but try the spirits whether they are of God. sino probad los espíritus si son de Dios. So the saints are supposed to hold people to the scriptures, right or wrong. Entonces los santos tienen que venir y probar con las escrituras y probar de lo que ellos están predicando va basado a lo que dice su palabra. Because if you don't hold people to the scriptures, Israel, you can be deceived. Porque si tú no te basas con ellos o los que vienen con falsas doctrinas, con las escrituras, entonces ahora tú te va a venir con espíritus seductivos y te va a engañar. See? And that's what the Apostle John is encouraging the believers to do. Hold people to the scriptures. Entonces lo que Juan nos estaba enseñando a través del Espíritu, que nosotros debemos probar y tener en contabilidad, ¿verdad?, con las escrituras, que lo que ellos están diciendo va basado con lo que dice las escrituras en la doctrina de los apóstoles. Because many false prophets are gone out into the world. Dice, ¿por qué? Porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Say, hereby, En esto conoced. meaning this is how know ye the Spirit of God. Así es como dice, en esto conocer, como conoces el Espíritu de Dios. Every spirit that confesses that Jesus Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo Jesus Christ is come in the flesh es venido en carne is of God. es de Dios. Didn't the Apostle John do that throughout his record? ¿No hizo eso el apóstol Juan en todo su evangelio y en toda su carta de que como Cristo vino en la carne? That was his point the whole time. Eso era su punto de todo lo que él predicaba. Matthew and Luke goes into how Christ was born, right? Mateo y Lucas hablan como Cristo nació, But John don't go all the way back there like that. pero Juan, él no va hasta ahí. Cuando tú lees el evangelio de Juan, él no se va y habla como nació él. But we know how Christ, or all them scriptures we got, we know he was born with biological parents. Entonces, con todas las escrituras que hemos leído y lo que Juan decía, nosotros podemos saber a través de la doctrina de los apóstoles cómo nació Cristo, como tú y yo, en carne y sangre. So this is something John and the rest of the apostles had to always teach. Entonces esto, y todos los apóstoles y Juan, ellos era algo que siempre tenían que recordar y predicar a todos los hermanos. See, because many Israelites, remember, the Christ, the Jesus that they knew about, Jesus of Nazareth, a lot of them didn't believe he was the Christ that came in the flesh. Porque él tenía siempre que predicar, porque muchos de los que estaban ahí, judíos, y también la incircuncisión,
ellos muchos veces nunca creyeron que este Cristo que murió en la cruz era el verdadero Mesías. Y por eso él tenía que ir constantemente y recordarles que Cristo vino en la carne y en la sangre. See, so now in our time, Satan throwing a virgin birth doctrine at us. Y ahora como en estos tiempos viene Satanás y nos quiere enseñarnos doctrinas de la inmaculación. Eso no es el Evangelio. And that's to trick us. Y eso es para traer trucos y para seducirnos, para ir atrás otros dioses. I just want to say that I believed that too, like 3-4 weeks ago, Mhm. and I thought I knew. All praises. That's what these classes are about. That's the spirit. Oh, one more thing. Sure. I would tell my mom to read the Bible for like maybe like a year, and she was like, nah, 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 nah. And then I started coming here, and then I started looking up on the videos, a bunch of stuff, Mm-hmm. the correct way, right? Right. And then I couldn't hold back, so I dropped a bunch of knowledge on her, and she started reading the scripture. I knocked on the door, and she was like, she put it down. I told him, I would get frustrated, I would get mad, you know, like, you know, the human side, you're like, man, how come? Well, hey, you know, everything comes in time. Brother, get a I was losing testimony. hope, man, I was losing hope. Yeah, see? That's how you know it's the Lord's work. Yeah. All we can do is share the scriptures, but the Lord, He's the power to be moving and open up hearts. All praises for the El testimony. hermano daba testimonio de cómo el Señor está haciendo transformaciones y cómo la palabra está siendo predicada y transformando los corazones. Y nosotros debemos dedicarnos a leer en los hogares, siendo transformados a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Por la verdad, y estamos saliendo, ¿verdad?, de las mentiras. Gloria al Señor. Okay. So verse 3 say, every spirit that confesses not that Jesus Christ is come in the flesh Verso 3 dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, is not of God. no es de Dios. You see that? ¿Viste eso? So is the virgin birth doctrine of God? Entonces esa doctrina de la inmaculación y de una virgen dando a luz, ¿eso es de Dios? No. It's not. Say, and this is that spirit of Antichrist. Y este es el espíritu del anticristo, Where you have heard that it shall come, del cual vosotros habéis oído que ha de venir, and even now already is it in the world. y que ahora ya está en el mundo. See, because when John was writing this, didn't he have to battle that doctrine? ¿Por qué? Porque tú no crees que cuando Juan estaba escribiendo esto, él ya estaba batallando con esa doctrina falsa de que Cristo no vino como en la carne. Ya estaba batallando. How many in his time were false prophets coming and saying that the Jesus they talking about is not the Christ who came in the flesh? Porque ya había muchos falsos profetas que venían y querían engañar a los creyentes, diciéndole que ese Cristo que ellos predicaban, los apóstoles, no era el verdadero Mesías. So the virgin birth doctrine is a doctrine of the Antichrist. Entonces esa doctrina de la inmaculación, de una virgen dando a luz, esa es una doctrina del anticristo. And that spirit been around. Y ese espíritu es desde los tiempos antiguos, ha estado en el mundo. So don't just look up to Iraq, to Saddam Hussein, all that. They passed on. No mires que es Saddam Hussein o Bin Laden, que ellos son los anticristos. No, ellos ya murieron. Es un espíritu. Lottie Dottie, he passed on too. Bin Laden. El Bin Laden ya se fue, ya murió. So the Antichrist be right up in Israel. Entonces todo ese anticristo está moviéndose un espíritu en todo el mundo, And in mainstream religion. especialmente en las religiones populares. So it say, ye are of God, little children. El verso 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios And have overcome them. y los habéis vencido. So the children of God, they're going to be able to overcome the false prophets of the world. That's to them.
Entonces nosotros los creyentes que basamos en la fe, en la doctrina de los apóstoles, nosotros vamos a poder vencer a todos esos falsos profetas y engañadores. ¿Por quién? Por Cristo y el Espíritu. Why? Because greater is he that is in you Y dice, ¿por qué? Porque Él que está en vosotros es mayor. than he that is in the world. Es mayor que el que está en el mundo. So who lives in the saints of God? Entonces, ¿quién es los que viven con los santos de Israel? ¿Quién es el que vive en medio y en nosotros? The Spirit of Christ, El Espíritu de Cristo, the Holy Spirit. el Espíritu Santo. What spirit is them that's in these false prophets? ¿Cuál es el espíritu que está en todos los falsos profetas? ¿Cuál es ese espíritu que está en ellos? Coming with the virgin birth. Hablando de la inmaculación y de la virgen. Jesse. Spirit of the Antichrist? That's right, the devil. El espíritu del anticristo, que es el diablo. You see? Reading on. Hay que seguir leyendo. They are of the world. 5 dice, ellos son del mundo. So these false prophets be of the world. Entonces estos falsos profetas son del mundo. Therefore speak they of the world. Dice, por eso hablan del mundo. And the world heareth them. Y el mundo los oye. See, so those of our people that's of the world, they gonna love false prophets and false doctrine. Entonces la gente y esos hermanos y hermanas que son del mundo, les va a encantar escuchar a estos falsos profetas. They're gonna love lies. Porque les va a encantar y les van a querer más mentiras. Verse 6, we're of God. Verso 6, nosotros somos de Dios. So the apostles love God, right? Entonces los apóstoles, ellos amaban a Dios, ¿verdad? And he that knoweth God heareth us. Y el que conoce a Dios nos oye, o sea, a los apóstoles nos oye. He that is not of God heareth us not. El que no es de Dios no nos oye, o sea, no oye a los apóstoles. Hereby know ye the spirit of truth and the spirit of error. Y por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. So Christ came in the flesh like you and I, according to the apostles' doctrine. That's the spirit of truth. Entonces Cristo Jesús vino como tú y yo en la carne y en la sangre, y ese es la doctrina de los apóstoles que está basada en el espíritu de verdad. And teaching anything other than that, that's the spirit of error. Y todos los que quieren predicar en otra doctrina que no sea la doctrina de los apóstoles, estás viviendo en la doctrina de error. So now 1 John 5 and 5. Ahora vamos a primera de Juan capítulo 5, versículo 5. So this 4th chapter answers the 5th chapter. Entonces este capítulo 4 da la respuesta al capítulo 5. That's why we had to start at the 4th chapter. Y por eso teníamos que comenzar en el capítulo 4. 1 John 5 and 5. Who is he that overcometh the world? Meaning false prophets. Versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? O sea, a los falsos profetas. But he that believeth that Jesus is the Son of God. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. So is Christ the Son of God or is he the Father? Entonces, ¿Cristo es el Hijo de Dios o Él es el Padre? He's the Son of God. No, Él es el Hijo de Dios. So if we believe that, we can overcome false prophets. Entonces, si nosotros creemos eso, vamos a poder vencer a los falsos profetas. We can overcome this world. Y vamos a poder vencer a este mundo también. This is he that came by water and blood. Este es Jesucristo que vino por agua y sangre. Even Jesus Christ. Dice, este es Jesucristo. So the water and the blood is just changing. What does that mean? Water and blood. Entonces, cuando está hablando de agua y sangre, solo está cambiando las palabras, pero ¿qué está hablando? De agua y sangre. ¿Qué está hablando? Flesh. Me came in the flesh. O sea que vino conforme a la carne.
That's what all John is talking about. De eso es lo que Juan ha estado hablando y predicando. Remember we got them scriptures about how the baby's born? ¿No te recuerdas las escrituras que acabamos de leer, cómo los bebés y los hijos nacen? See, so you got all those scriptures in your hands, Israel, to meditate on. Entonces ya tienes todas esas escrituras, Israel, para que vos medites en esas escrituras. So we say, not by water only, Dice, y no por agua solamente, but by water and blood. sino por agua y sangre. And it is the Spirit that beareth witness, Y es el Espíritu, y el Espíritu es el que da testimonio, because the Spirit is truth. porque el Espíritu es la verdad. So the Lord's Spirit had already bear witness how the Christ would come. Entonces el Espíritu de Dios ya había dado testimonio que como Cristo iba a venir en esta tierra. He would come of the seed of David, seed of Abraham, right? Iba a venir de la simiente de Abraham, de David, In the flesh, en la carne, thus fulfilling the scriptures. y se cumpliendo la ley y los profetas. Because the Spirit is true. Porque el Espíritu da testimonio y es verdad. Read on. Leyendo. Verse 7. Verso 7. But there are three that bear record in heaven. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. The Father, El Padre, so He's first. Él es primero. The Word, El Verbo, sea Cristo. who is the Word? ¿Quién es el Verbo? That's Christ. Es Cristo. And it said what? ¿Y qué más? And the Holy Ghost or Spirit. Y el Espíritu Santo. So you got the Father who would give Christ the Spirit, and then that Spirit pass it upon us, mankind. Entonces fuera el Padre que agarrara el Espíritu, se lo mandaría y sería Cristo lleno de ese Espíritu y se lo mandaría también a sus apóstoles y a sus hermanos, o sea, los creyentes, a los que creen en Cristo Jesús. And these three are one. Y estos tres son uno. Meaning they agree together. O sea que son tres en uno, son tres porque ellos mismos se dan testimonio y tienen el mismo pensar. Do you ever see the word Trinity in there? ¿Tú miras la palabra ahí Trinidad? No, The Trinity ain't in there. porque la Trinidad no está allí. Man had told us the word Trinity El hombre vino y puso esa palabra Trinidad through witchcraft, and we said, Trinity. por brujería y después ahí miramos, pero ahí no dice Trinidad. No, remember, according when you read John and all that, was there a voice that said to Christ, "This is my son"? Por eso cuando lees en Juan, no da testimonio como dijo el Padre, este es mi Hijo amado. Was the brother John with Peter and James at the transfiguration? Estaba allí Juan con Pedro cuando Cristo se transfiguró en el monte, cuando estaba allí. Did they hear the Father's voice? Oyeron la voz del Padre cuando dice, este es mi Hijo amado, oírlo a Él. In the book of John, chapter 17, did Christ pray to himself? En Juan capítulo 17, ¿tú crees que Cristo se estaba hablando a Él mismo? No, Él estaba hablando con su Padre. He prayed to his Father in heaven. Él habló y oró a su Padre que está en los cielos. Or is John a schizophrenic? Entonces Juan no estaba en sus sentidos. No, él vio, él fue testigo. So they didn't give us paganism, Israel, with this Trinity stuff. Entonces estas naciones vinieron y nos dieron paganismo, comenzando con la Trinidad también. So let's read verse 8. Hay que seguir leyendo. And there are three that bear witness in earth. Y ahí dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra. The Spirit, El Espíritu, that's the Spirit of the Most High in Christ. es el Espíritu de Cristo Jesús. And the water and the blood. Y el agua y la sangre. So what's the water and the blood now? Ahora, ¿qué está hablando del agua y del sangre? That's the flesh. Esa es la carne. See, so when Christ came in the flesh, did he have the Spirit of God? Entonces cuando Cristo vino en la carne, ¿Él tenía el Espíritu de Dios? Sí. That's why I say these three are one. Y por eso dice, estos tres son uno. See? So even with us,
We come in the flesh and blood, right? Y así también nosotros venimos en la carne y la sangre o la agua. So through repentance and water baptism, can we get the Spirit? Entonces, por arrepentimiento y el bautismo en agua, ¿podemos nosotros recibir el Espíritu Santo? Sí. And it all works together. Y todo trabaja junto. That's what John is saying. Eso es lo que está hablando Juan. But Satan, what he likes to do is use hard scriptures and spin them. Porque lo que Satán le gusta hacer es agarrar escrituras como esas que son difíciles de entender y torcerlas. And who he gonna trick? The masses of Israelites. ¿Y a quién es el que va a traer esta falsedad? A Israel. Y los que no estén fundados en Cristo van a ser engañados. And the seductions could be so, it would be so deceitful that it could deceive the very elect. Y los espíritus seductivos que viniesen iban a ser tan grandes que aún a los mismos creyentes iba a venir a seducir y engañar, y muchos iban a creer a esos espíritus. So it's a blessing for us, Israel, to know who the true Christ is. Entonces es una bendición nosotros, Israel, poder conocer quién es el verdadero Cristo. The Most High in Christ love us all in here. El Señor más alto, altísimo, a través de Cristo nos ama con tanto amor a todos nosotros. See, so all praises of those of us that's getting it, we learning together. So le damos gloria al Señor porque todos los que estamos aquí tenemos hambre, tenemos sed y todos estamos aprendiendo aquí juntos. From verse 9. Versículo 9. If we receive the witness of men, si recibimos el testimonio de los hombres, the witness of God is greater. El testimonio de Dios es mayor. For this is the witness of God which he have testified of his Son. Porque este es el testimonio de Dios que ha testificado de su Hijo. All praises. Gloria a Dios. So let's get 2 John. Ahora vamos a 2 de Juan. 7. Capítulo 7. O sea, versículo 7. John 7. Segunda de Juan, versículo 7. So John gonna repeat himself. Aquí Juan se iba a repetir otra vez. For many deceivers are entered into the world. Porque muchos engañadores son entrados en el mundo. Who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. Los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. This is a deceiver and an antichrist. Este tal es engañador, y el anticristo. See that? Diablo. Look to yourselves. Mirad por vosotros mismos. That we lose not those things which we have wrought. Porque no perdamos las cosas que hemos obrado. But that we receive a full reward. Sino que recibamos galardón cumplido. So let's stay with the Lord's testimony, Israel. Entonces hay que permanecer, Israel, en el testimonio del Señor. That we get a full reward, the kingdom of heaven. Para que recibamos ese galardón cumplido en el reino de los cielos. We getting to learn about the real Christ. All praises. Porque estamos aprendiendo del verdadero Cristo. A brother that's alive sitting at the right hand side of the Father waiting to come back. Un hermano que se sienta a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, esperando el tiempo que el Señor le diga, es tiempo para que bajes y traigas ese reino a la tierra para sus elegidos. And remember the apostles, they touched Christ. Y recuérdate que los apóstoles, ellos tocaron a Cristo. They seen Christ sleep. Ellos vieron a Cristo cuando él dormía en la barca. They ate with the brother. Comieron con Cristo. Drank with the brother. Bebieron con Cristo. He showed them his hands and his feet. Les enseñó sus manos y sus pies, las marcas que él sufrió. And his side. De su costado. And he said, a spirit have not flesh and bones as you see me have. Y le dijo, en espíritu no tiene carne ni huesos, así como ustedes han sido testigos
que me han visto a mí. And the only reason why they couldn't break Christ's bones on the cross because he is the Lamb of God. Y la razón que no podían quebrar los huesos de Cristo en la cruz es porque Él es el Cordero de Dios. So that Passover lamb, it was a sacrifice for who? Entonces ese Cordero de la Pascua era un sacrificio para quién? What nation? ¿Para qué nación? Israel. Israel, las 12 tribus de Israel. And that's who Christ would die for. Y para eso Cristo moriría para Israel. Just to add a precept to what he was talking, go to 1 John. Go back to 1 John chapter 1. Para añadir otras palabras, vamos a Primera de Juan. About how Christ came in the flesh. Como Cristo vino en la carne. So 1 John 1 and 1. Vamos a Primera de Juan It says, 1:1. that which was from the beginning, Dice, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled the word of life. dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. So John is writing about how they handled, they seen with their own eyes and looked upon the word of life. Entonces aquí Juan estaba hablando como ellos, él mismo, y los apóstoles vieron a Cristo con sus ojos, lo miraron, lo palparon y lo tocaron. Verse 2 says, for the life was manifested, Dice, porque la vida fue manifestada. and we have seen it, Y dice, y la vimos and bear witness, y testificamos and show unto you that eternal life, y nos anunciamos aquella vida eterna, which was with the Father, la cual estaba con el Padre and was manifested unto us. y nos ha aparecido. So what is that scripture telling us, Entonces, ¿qué nos está diciendo la Escritura? Charlie? He's saying that it was manifest unto us that eternal life of Jesus Christ they seen in the flesh. He dwelt with them. They walked with him. They seen him. They held him. All that, you know, it's self-explanatory. It's Pretty explaining much. itself. Explain it exactly. And they also let you know that Christ was with the Father. When you read here in the scripture, it's the same John that wrote the gospel according to John. Entonces, lo que está hablando en el versículo 2 es poderoso porque Juan estaba diciendo cómo ellos pudieron ver esa vida, el verbo fue como fue manifestado y lo vieron, testificaron, anunciaron de aquella vida eterna, dice, cual estaba con el Padre y se nos apareció. O sea, que ellos pudieron comer, vivir, caminar, beber y todo con Cristo Jesús. So understand that, and when it talks about, just to add to what the scriptures bring it out in chapter 5 about Christ and the Father being one, not the same person. O sea que para atender, Cristo y el Padre no estaba diciendo que eran la misma persona. It's just talking about that Christ and the Father were on one accord. O sea, en el capítulo 5 estaba diciendo que el Padre y el Hijo estaban en un mismo sentido. No que eran la misma persona, sino que estaban en un mismo sentido. Go to John 10. Vamos a Juan capítulo 10. And we'll show that Christ is not the Father. Y vamos a poder entender que Cristo no es el Padre. They're separate from one another. Son separados de uno a uno, o sea, son dos diferentes seres. But they believe the same, Pero ellos creen lo mismo and they are on one accord. y están en un mismo sentido. So let's prove it. Hay que comprobarlo. John 10, the Gospel according to John chapter 10, verse 29. El Evangelio según San Juan capítulo 10. It says, my Father, Dice, mi Padre, which gave them me,
Dice que me dio a mí, is greater than all, dice, es más grande que todos. and no man is able to pluck them out of my hand, out of my Father's hand. Versículo 29 dice, mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Then it says, I and my Father are one. 30 dice, yo y el Padre una cosa somos. See, they're one, meaning they're on one accord. O sea que están en un mismo sentir. People could take this La gente puede tomar esto and say Christ is saying that He's the Father. y van a decir que Cristo es el Padre. But jump over to chapter 17. Ahora vamos al capítulo 17. He's going to say it again. Lo va a decir otra vez. So the Gospel according to John chapter 17, El Evangelio según San Juan capítulo 17, verse 20. versículo 20. It says, neither pray I for these alone, Mas no ruego solamente por estos, but for them also which believe on me through their word. sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, de los apóstoles. So Christ was praying Entonces Cristo estaba orando to the Father, a su Padre, not just for the disciples, no solo por los discípulos, but for us, sino también por nosotros, o sea, los creyentes, that will believe on Him que iban a creer en Él through the apostles' doctrine. por la doctrina de los apóstoles. Verse 21, 21. it says that they may all be one, Para que todos sean una cosa, as thou, como tú, Father, art in me, oh Padre, en mí, and I in thee, y yo en ti, that they also que también ellos sean may be what? sean en nosotros One in us. una cosa. So is Christ saying that He's the Father? Entonces, ¿crees que Cristo está diciendo que Él es el Padre? No. The Spirit of the Most High was in Christ. El Espíritu Santo estaba en Cristo. The Spirit of Christ would be in His disciples. El Espíritu Santo también estuviese en los discípulos. That's what makes us one Eso es lo que nos hace uno with the Most High in Christ. con el Padre Altísimo en Cristo Jesús. And it's going to continue. Y continúa. That the world may believe Dice, para que el mundo sepa, that Thou hast sent me. dice, y que el mundo conozca que tú me enviaste, It says that the glory which Thou gavest me, y que la gloria que me has entregado a mí, I have given them, para que sean una cosa, that they may be one, dice, para que puedan ser una cosa, even as we are one. como también nosotros somos una cosa. Good. Just a quick question. Based off that verse, are all the apostles the same person? Exactly. When you look at the scriptures, Cuando tú miras la escritura aquí, Christ is saying that they may be one, está diciendo a los apóstoles que ellos sean una cosa, as we are one. así como nosotros somos una So he's cosa. not saying that disciples turn into one whole person. No le está diciendo que los apóstoles iban a ser un mismo ser, no. So all he's saying is this, Lo que está diciendo that the disciples will be united que los apóstoles iban a estar unidos in doctrine and beliefs, en doctrina, en creer en la fe, en el evangelio, just like the Father and Christ will be united así como el Padre y el Hijo estarían y están unidos in all things, en todas las cosas, not being the same exact person. no siendo la misma persona, sino un mismo sentido. So it's like a marriage, man. Like how they're supposed to be on one accord. Exactly. That's a perfect example, a marriage. Así como un matrimonio que los dos son una carne, You got the husband and wife, y tienen al esposo y la esposa they're on one accord, y están en un mismo sentir, but you still got a husband pero todavía tienes a un esposo and a wife, y a una esposa. separate from each other. Son separados, pero son una sola carne. So a lot of these teachings that be going out about Christ being the Father being Christ, Entonces todas estas doctrinas falsas que hablan que Cristo es Dios y que Dios es Cristo, is not scriptural. eso no está en las escrituras. It's a devil doctrine. Es una doctrina de demonios. But go to Hebrews chapter 4. Vamos a Hebreos capítulo 4. Because Christ will have to come into the flesh
Porque Cristo tenía que venir en la carne to show us how to overcome the flesh. para enseñarnos a cómo vencer a la carne. How does Christ come as a spirit or angel Cómo Cristo va a venir como un espíritu o un ángel and expect us to overcome the flesh? y asumir que vamos a nosotros a poder vencer en la carne. He had to come as us No, Él tuvo que venir como nosotros to show us para enseñarnos that it could be done. que se puede hacer. Because if Christ is an angel, Porque si Cristo es un ángel, then he has an advantage. entonces Él tiene una ventaja. Remember, Christ came in the flesh. Pero recuerda que Cristo vino en la carne. What happened after he got baptized? ¿Qué pasó cuando Él fue bautizado? Went to the wilderness. He was tempted. He did go into the wilderness, but something happened. The Spirit of the Most High would come upon Christ after his baptism. After he got baptized, Después que Él fue bautizado, Scripture said the Holy Spirit came upon Christ. dice que el Espíritu Santo vino sobre ¿quién? Cristo Jesús. And then he went into the wilderness to be tempted of the devil. Y después dice que a través del Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. We get baptized. Cuando nosotros somos bautizados, What did Christ say would happen to us? ¿qué Cristo dijo que iba a pasar con nosotros? We would in turn receive the gift of the outpouring of the Holy Spirit by him being glorified. Right. We get baptized. Cuando somos bautizados, Christ gives us the gifts of the Holy Spirit el Señor nos da el don del Espíritu Santo to overcome Satan. para poder vencer a Satanás. So Hebrews 4, Hebreos 4, verse 14. versículo 14. It says, seeing then Por tanto, that we have a great high priest teniendo un gran sacerdote that is passed into the heavens, que penetró los cielos, Jesus, Jesús, the Son of God, el Hijo de Dios, let us hold fast our profession. retengamos nuestra profesión. Check this out. Mira esto, For we have not an high priest porque no tenemos un sumo sacerdote which cannot be touched que no se pueda compadecer with the feeling of our infirmities, de nuestras flaquezas, but was in all points mas tentado en todo, tempted tentado, like as we are, según nuestra semejanza, como nosotros, yet without sin. pero sin pecado. So what is that scripture telling us? ¿Qué nos está diciendo esa escritura? We don't have an high priest O sea que nosotros no tenemos, nos está diciendo que nosotros no es que no tengamos a un sumo sacerdote which cannot be touched que no se pueda palpar o tocar. with the feeling of our infirmities. Dice con las cosas padecientes que nosotros fuimos tentados, padecemos. What is Paul writing to the Hebrews? ¿De qué le está hablando aquí a los hebreos? That Christ was not invisible, that he was just like us. He was just like us. Que Cristo, Exactly. un sumo sacerdote, era como nosotros. Christ went through the same things that we go through, Cristo padeció de todas las cosas que nosotros padecemos, but was in all points pero en todos los puntos, tempted like as we are, dice en todo según nuestra semejanza, fue tentado, yet without sin. pero sin pecado. What does that mean? ¿Qué significa? Charlie, what are you going to say? No, I was going to ask the question. Go ahead. Which cannot be touched with the feeling of our infirmities. What do we mean by that? What do you think it means? Huh? What do you think it means? I was thinking like, he can't be touched, like like in a part where he don't like, oh man, you going through that, I went through that. Like, you went through that, I went through that. I was thinking like that. Like, if I mess up, I sin, I don't got no excuses why to be sinning when he walked the same walk I walk. That's what I was thinking. So that's why I was asking, what does that really say? So it's basically just getting into, like the brother was saying, Christ came as us, O sea, lo que está hablando es que Él vino como nosotros en la carne and he can relate, y Él puede he can sympathize with us. Él es semejante como nosotros y Él compadeció lo mismo que So nosotros. think about it.
Entonces piensa esto. The things we go through in this flesh, Las cosas que padecemos en esta carne, can Christ relate to that? Cristo puede relacionarse con todas las cosas que pasamos nosotros. What's it again? The things that we go through in this flesh, that we experience in this flesh, Las cosas que padecemos en esta carne, can Christ sympathize and relate with that? Cristo puede relacionarse con eso que Why? nosotros padecemos también. ¿Por qué? Because he made just like us. Like we sorrow, we cry. He do the same song, we cry. He get tired, we get tired. He get aggravated, we get aggravated. He went through the same thing. He's a merciful high priest. Right. That's what he's telling them. He can relate because he's a merciful high priest. So the things that we experience in this flesh, the temptations that we go through, Christ can relate. That's why it says, Paul wrote to him, it says, but was in all points tempted like as we are, yet this high priest was without sin. O sea, lo que está hablando, como dice en el 15, mas tentado en todo, según nuestra semejanza. O sea, él, un sumo sacerdote, él pudo compadecer y saber y relacionarse, así como todo, él fue, nosotros somos tentados, él también fue tentado como y él es un sumo sacerdote que puede compadecer y entender lo que nosotros pasamos. So did women come at Christ? Sir? Did women come at Christ? Yeah. ¿Crees que Was he tempted with women? Did women come at him? ¿Tú no crees que también las mujeres venían y querían ir con Cristo? ¿No crees que él fue tentado también de eso? I'm quite sure. You quite sure? Quite sure. Dice que en todo, aquí dice tentado en todo. We need scripture. It's right there. He was tempted in what? Like as we are. What did it say? In what? Yet without sin. In what? In all, what it say? In all points tempted. All points. Porque él fue tentado en todo, como nosotros. En todo. Everything. So we can't say, oh, you don't know what I'm going through, Christ. Yeah, I do. Nosotros no podemos decirle a Cristo, oh, tú no sabes lo que yo estoy padeciendo. Él fue tentado en todo. That's what makes him. That's what makes him our high priest. Y eso es lo que él lo hace a él, nuestro sumo sacerdote. That's like saying, you know what, Christ? Es como diciendo, ¿sabes qué, Cristo? You can't understand the things that I'm going through. Tú no entiendes lo que yo estoy pasando, Cristo. With my friends. Con mis amigos. Can he relate to marriage? ¿Él se puede relacionar con matrimonio? Was Christ physically married? ¿Él estaba casado físicamente? Because how can he relate to marriage then? ¿Cómo se puede relacionar entonces con matrimonio? Well, he knew the Lord. Well, you know, he knew the Lord, but he had a father and a mother. So he had a father and a mother that dealt in marriage. So a child could view that from his father and mother. But he had all understanding and wisdom, though. That's true. But how do we know he can relate to marriage? Entonces, ¿cómo podemos saber que él se puede relacionar en matrimonio también, Cristo? So I'm a father and mother. Anybody else? What did Paul write in Ephesians 5? ¿Qué escribió a Pablo en Efesios capítulo 5? Marriage is a resemblance of what? El matrimonio refleja ¿qué? Go ahead. Marriage reflects Christ and church. Yes. Que el matrimonio refleja So we a la can't iglesia de Cristo. say you can't relate to what it's like. ¿No crees que se puede relacionar también? So Christ can relate to his followers in all points. Entonces Cristo se puede relacionar con sus creyentes o sus hijos en todos los puntos. But he being the high priest, Pero él siendo el sumo sacerdote, guess what? mira que, He was without sin. pero sin pecado. That's why it says in verse 16, Por eso en el 16 dice,
Let us therefore come boldly unto the throne of grace, Lleguemos pues confiadamente That al we- trono de la gracia that we may obtain mercy para alcanzar misericordia and find grace y hallar gracia to help in time of need. para el oportuno socorro. So the help is there through Jesus Christ. Entonces el socorro está ahí por Cristo Jesús. Just this one here, Philippians 4. Vamos a la carta de los Filipenses, capítulo 4. One scripture, Una escritura, Philippians 4:13. 4:13. Because in the context of this scripture, Porque en el contexto de esta escritura, Paul saying he knows how to face and deal with all situations. Pablo estaba hablando cómo él podía, a través de Cristo, pasar y saber manejar toda situación. And he could be content with all situations. Y él iba a estar contento con si tenía o no tenía en cada situación. Verse 13 says this: Versículo 13 dice, I can do all things todo lo puedo through Christ, en Cristo which strengtheneth me. que me fortalece. So what does that mean? ¿Qué significa eso? Jesse. You can overcome all temptations through Christ. Okay, what else? ¿Puedes vencer toda tentación en Cristo? ¿Qué más? And that's true, but what else? Es verdad. You can overcome all temptations, but what else? Christ strengthens us. Right. Que Cristo es nuestra fortaleza, nos da fuerzas. We can overcome anything in this life Todo podemos vencer muchas y obtener muchas cosas en esta vida because Christ porque Cristo is our source of strength. es nuestra fortaleza, nuestro poder. So give some examples. Danos unos ejemplos. What's some examples of I can do all things through Christ, ¿Cuáles son unos ejemplos de which strengtheneth me? que nos da fortaleza el Señor? Nobody got nothing? In general, Give some examples. like It said I can do all things. that you could overcome, like if you like to drink, you could overcome alcoholism. Say it again. You could overcome alcoholism. Why? Addiction through Christ, Why? because He gives us the strength. He gives us the strength and power to overcome it. Entonces el Señor nos da poder, un ejemplo What else? de combatir ¿qué? Alcoholismo. Anger. You can overcome anger. Why? Nos da fortaleza de combatir y vencer enojo, ira. ¿Por qué? He gives you the strength. He gives you the strength. Porque te da la fortaleza. So now, think about it like this. He said alcoholism, Por ejemplo, el alcoholismo, anger. ira. Christ is the strength. Cristo es tu fortaleza. So when you're dealing with just something as simple as that, Cuando estás lidiando con algo tan fácil como eso, what's stronger than alcohol? ¿qué es más fuerte que el alcoholismo? Christ. Christ. Cristo. What's stronger than the anger? ¿Qué es más fuerte que la ira? Christ Cristo. is stronger than the anger. Cristo es más fuerte que la ira. What else? ¿Qué más? Pride. Say it again. Pride. What's stronger than pride? ¿Qué es más fuerte del orgullo? Jesus Christ. Jesucristo. He can give us the strength to overcome any situation that we're facing and dealing with because His source of strength Él nos da el poder y la fortaleza de poder combatir y vencer toda cosa, porque Él nos da la fortaleza is stronger than anything that we're dealing with. y su fortaleza es más grande y fuerte de todos los objetos y todas las cosas que estamos padeciendo. If we believe it. Si creemos y tenemos fe, If we truly believe that Christ is the source of strength, si de veras creemos que Cristo es nuestra fortaleza, then guess what? mira que We can overcome it. podemos poder combatir y vencer, Because that's the power porque ese es el poder that Christ has given to us que el Señor nos ha dado as being the believers.
por ser creyentes y creer y tener fe en Él. Sounds cliche-ish. Se oye simple, You know, you see people with it on their shirts and stuff like that. ya teniendo gente normal, But if we truly believe in Christ pero si de veras nosotros creemos en Cristo Jesús and the power that Christ possesses, y en el poder que Cristo nos da, then there's nothing that we can't overcome. no hay nada que nosotros no podamos vencer, Because Christ died on that, He came in the flesh, porque Cristo vino en la carne, He died on the cross, murió en la cruz, He ascended back to the Father, está a la diestra del Padre and then He came back y vino otra vez. in what form? ¿En qué forma? Like us, human. In the form of the Comforter or the Holy Spirit. He came back in the Holy Spirit. Vino a través del como el Espíritu Santo, el Confortador. So is Christ still here today? Entonces, ¿Cristo todavía está con nosotros? Yep. Sí. Yes. He never left. Él nunca se fue, Because Christ said, I will never leave you comfortless. porque Cristo dijo con sus propias palabras, nunca os dejaré huérfanos. But we got to believe what the scriptures is telling us. Pero debemos creer en lo que las Escrituras nos están diciendo. So, They also say that, real quick, that if Christ came in the flesh, then that would make him a sinner. And they'll use like Romans 5. But see, remember, Paul's letters is hard to be understood. Lo que debemos de entender es que la gente también va a querer torcer y decir, pero si Cristo vino, eso quiere decir que Él fue pecador porque vino como la tierra, pero lo que debemos entender es que las palabras, y van a usar como la carta de los romanos, pero lo que debemos entender es que las cartas que escribía Pablo eran, dice, en Pedro dijo el mismo, que eran difíciles de entender. So we'll make this real quick. Go to Romans 8. Vamos a Romanos capítulo 8. And one thing you can't do is play games with devil doctrines. Lo que nosotros no podemos hacer es jugar juegos con doctrinas de demonios. If you read Paul's letters, get into them. Cuando leas las cartas de Pablo, de veras, métete y ora al Señor que te dé a través del Espíritu el entendimiento. It's Romans 8 and 3. Romanos 8 capítulo 3. Romanos 8 versículo 3. It says, for what the law could not do, meaning the law couldn't free us from sin. O sea, porque lo que era imposible a la ley, o sea que la ley no nos podía liberar del pecado. Because we was carnal. Porque éramos carnales. In that it was weak through the flesh, meaning through our flesh. Por cuanto era débil por la carne, o sea, por nuestra carne. God sending his own son in the likeness of sinful flesh. Dice, Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado. So again, did Christ come like you and I? Entonces Cristo vino como tú y yo. Did not Paul write Hebrews, the 2nd chapter? No fue Pablo el que escribió la carta de los Hebreos en el capítulo 2. So we're going to make Paul a schizophrenic also. O vamos a decir que Pablo estaba loco también. No. So why did the Lord send his son in the likeness of sinful flesh? It say for sin. Dice, porque el Señor mandó a su Hijo por la carne, dice, Dios lo envió, dice, por el pecado. Condemned sin in the flesh, meaning Christ condemned sin in the likeness of sinful flesh. Dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, por su carne, Él condenó el pecado. How? By dying on the cross. ¿Cómo? Por morir en la cruz. With two other Israelites that was in the likeness of sinful flesh. Con otros dos israelitas que estaban a él, igual como él, en la que tenía carne, cuerpo y hueso. But Paul ain't done. Go to the 1st chapter, see? Todavía Pablo no ha terminado. Vamos a Romanos capítulo 1. So this Romans 1 and 1. Este es Romanos 1. So you got brothers and sisters run to Romans 5 and throw stuff out there. Wait a minute. Porque hay hermanos que van y quieren torcer esas escrituras y tirar y ir en contra de la doctrina. Pero mira, let's hear the prophets, because they coming in the spirit of truth and not the spirit of error. hay que oír a los profetas porque ellos vienen en el espíritu de verdad, no en el espíritu de error. Romans 1 and 1. Romanos 1, versículo 1. Paul, a servant of Jesus Christ, Pablo, siervo de Jesucristo, called to be an apostle, llamado a ser apóstol,
separated unto the gospel of God, apartado para el evangelio de Dios, which he promised aforementioned in the past by his prophets in the Holy Scriptures. que él había antes prometido, o sea, en el pasado, por sus profetas en las santas escrituras. So did all the prophets know the gospel? Entonces todos los profetas conocían el evangelio. Well, see, so was Abraham a prophet? Entonces, ¿Abraham crees que era un profeta? Sí. Did Abraham have the gospel? ¿Abraham tenía el evangelio? Sí. So what was said about Christ in the past? What the gospel was about? Entonces, ¿qué es lo que dijo el Señor con sus profetas del evangelio? ¿De qué se trataba el evangelio? Verse 3. Versículo 3. Concerning his son Jesus Christ our Lord, Acerca de su hijo, which was made of the seed of David according to the flesh. que fue hecho de la simiente de David según la carne. So again, was Christ born like you and I? Entonces otra vez Cristo fue y nació como tú y yo. Did he come from the seed of David? Vino del simiente de David. Did Christ have a lineage? ¿Cristo tenía un linaje? Yes. Sí. Because Joseph, his father, was of the house and lineage of David. Porque su padre José era de la casa y el linaje de David. And that's in Luke chapter 2. Y eso está en Lucas capítulo 2. So you can read that on your own. Y eso lo puedes leer cuando tengas tiempo en tu casa. Okay, from the first verse, I believe, down to about the fourth verse. Del versículo 1 al 14. So this go with all that the brother was bringing out, the Spirit was bringing out. Christ came like you and I. Y esto es lo que el Señor ha estado hablando y he estado diciéndoles que Cristo vino como tú y yo, como en la carne y de la sangre. So, brother, with Philippians 4:13, had a brother had a tattoo. Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Got a tattoo, bro. Había un hermano que leyó esa escritura de todo lo puedo en Cristo en Filipenses capítulo 4 y andaba un tatuaje aquí en su hombro, pero eso está mal, tenía un tatuaje, pero no está hablando de eso, porque no entienden, están perdidos, no tienen el espíritu. And here he go laying hands on his brother. Y ahí va ese hombre con ese tatuaje poniendo en manos y orar para los hermanos. Just the fourth verse in Romans 1. En el Romanos 1, el versículo 4. Because this is what makes him the Son of God. Y esto es lo que lo hace a Cristo, el Hijo de Dios. And declared to be the Son of God with power. El cual fue declarado Hijo de Dios con potencia. According to the Spirit of holiness. Según el Espíritu de santidad. How? ¿Cómo? By the resurrection from the dead. Por la resurrección de los muertos. Eso es lo que la hace a él, Hijo de Dios. So what's the proof that Christ is the Son of God? Entonces, ¿cuál es la prueba que Cristo es el Hijo de Dios? His resurrection from the dead. La resurrección de los muertos. His resurrection from the dead. La resurrección de los muertos. It don't change nothing. De Jesucristo, Señor nuestro. I'll just read this. 1 Corinthians chapter 11. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 11. 1 Corinthians 11. This is what Christ meant. Eat of my blood, drink of my flesh. Esto es lo que Cristo dijo cuando estábamos leyendo que comiéramos de su cuerpo y de su sangre. He was talking about the communion. Estaba hablando de la comunión. And being a partaker of the sufferings of Christ. Y nosotros también ser partícipes de la muerte de Cristo y de su resurrección. So I'll just read through because we've been through this. Y solo vamos a leerlo. Verse 23. Versículo 23. For I have received of the Lord porque yo recibí del Señor that which also I delivered unto you, lo que también os he enseñado. that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó un pan. And when he had given thanks, y habiendo dado gracias, he brake it and said, lo partió y dijo, take, eat,
tomad, comed. This is my body which is broken for you. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. This do in remembrance of me. Hacer esto en memoria de mí. After the same manner he took the cup, Asimismo tomó también la copa when he had supped, saying, después de haber cenado, This cup is the New Testament in my blood. diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. Hacer esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. For as often as ye eat this bread Porque todas las veces que comieres este pan and drink this cup, y bebieres esta copa, you do show the Lord's death till he come. la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Wherefore whosoever shall eat this bread De manera que cualquiera que comiere este pan and drink this cup of the Lord unworthily o bebiera esta copa del Señor indignamente, shall be guilty of the body and blood of the Lord. será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. But let a man examine himself, Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, and so let him eat of that bread y coma así de aquel pan and drink of that cup. y beba de aquella copa. For he that eateth and drinketh unworthily Porque el que come y bebe indignamente, eateth and drinketh damnation to himself, juicio come y bebe para sí, not discerning the Lord's body. no discerniendo el cuerpo del Señor. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. So now we can break bread. Y ahora podemos comer el pan. Y Happy New Moon, happy Sabbath. feliz día de la luna y feliz día del apóstol. Gloria al Señor. That's crazy. Playing it. Show.